Capítulo 451, Los resucitados del mundo N2, la confianza de Tobirama Senju en sí mismo para cuando Uchiha Madara estuvo listo para todo, habían pasado 3 días desde la última reunión. Mientras tanto, en el mundo N2, las cosas tampoco habían estado quietas. El Orochimaru del mundo N2, junto con un equipo, fue a recuperar las almas de los Hokage del pasado del interior del estómago del Shinigami, tal como ocurría en la historia original. Esta operación involucró no solo a personas del mundo principal, sino también a miembros del mundo N2. Era una colaboración acordada de antemano, una oportunidad para fortalecer el mundo N2. Los Hokage del pasado resucitados y otros shinobi poderosos permanecerían, en su mayor parte, como parte de las fuerzas del mundo N2. Todos eran individuos excepcionales, pero la mayoría no era como Orochimaru, enfocado en la investigación. Para el Konoha del mundo principal, no tenían mucho valor directo, pues ya contaban con versiones similares o más poderosas. En cuanto a figuras orientadas a la investigación, como Tobirama Senju, serían ubicadas en roles que les convenían, y el Konoha del mundo N2 no tenía objeción alguna. De hecho, esta división de roles había sido acordada mucho antes de que comenzara el resucitamiento masivo. Era una operación de beneficio mutuo, por lo que la mayoría de los asuntos podían manejarse sin contratiempos. ¿Qué dices? ¿No sería darle al Orochimaru del mundo N2 la oportunidad de causar problemas al encargarse de recuperar las almas y ejecutar la reencarnación del mundo impuro? Bueno, ¿acaso no es posible que, si simplemente se le liberara y se le dejara a su aire, este Orochimaru ni siquiera quisiera irse, y en cambio se sintiera profundamente herido y enojado por haber sido abandonado? El entorno de investigación del mundo principal era simplemente demasiado bueno. Tan bueno que, incluso después de haber sido arrastrado a él como fuerza de trabajo de investigación, el Orochimaru del mundo N2 se enamoró rápidamente de él. Aunque no tenía autorización para entrar al mundo del genjutsu en sí, aún podía estudiar de forma sistemática usando los pergaminos de aprendizaje. En este entorno de aprendizaje, muy superior a cualquier cosa en el mundo shinobi e incluso quizás a la propia tierra, este ninja renegado se sumergió en el océano del conocimiento, incapaz de liberarse, ahogándose felizmente en él. Meses después, su mente y su corazón habían sido completamente conquistados. Voluntariamente se convirtió en fuerza de trabajo de investigación y aceptó con gusto cualquier tarea que se le asignara. Al fin y al cabo, una tarea significaba que era útil, y significaba que podía permanecer en ese paraíso académico. ¿Y el objetivo pseudo de la inmortalidad? Ya alcanzado. Al igual que en la historia original, al tomar el cuerpo de un Setsu blanco, Orochimaru había obtenido un recipiente verdaderamente eterno, logrando en un solo paso lo que había perseguido durante la primera mitad de su vida. Ahora, con eso conseguido y conocimiento infinito aún por explorar, había encontrado el paraíso dentro del paraíso, un lugar que no abandonaría por nada. De hecho, era reacio incluso a realizar esta misión. No porque fuera a perjudicarlo. Simplemente no quería salir del laboratorio de investigación. Esta asignación significaba alejarse de su amado laboratorio durante un tiempo, lo que le irritaba enormemente. Habría preferido terminar la tarea en un solo día. Desafortunadamente, eso era un deseo imposible. Incluso llevando su velocidad al límite, aún tardó 3 días completos en reunir todos los elementos de la misión, rescatar las almas de los Hokage del estómago del Shinigami y luego usar a los Setsu blancos rebeldes como sacrificios para la reencarnación del mundo impuro. Esto incluía a los Hokage del pasado, a Kushina Uzumaki del mundo N2, a Sakumo Atake y a otros, figuras clave para el Konoha del mundo N2. Dado que el uso de la técnica de transmigración de la vida celestial por parte de Madara sería de naturaleza colectiva, todos estos casos se resolverían de una sola vez. Por supuesto, había un límite de resurrección, y aunque no lo hubiera, se impondría uno. Devolver a los muertos tenía un impacto demasiado grande. Aunque el costo pudiera asumirse, no podía hacerse libremente. Solo se consideraría a quienes habían muerto de forma violenta. Quienes habían muerto por causas naturales quedarían excluidos. Por ejemplo, el Hiruzen Sarutobi del mundo N2 no sería resucitado. Aunque este tercer Hokage había hecho mucho por Konoha y la había llevado a su cima, tras el incidente del 9 colas la aldea se vio plagada de problemas. Si bien gran parte de eso se debía al daño causado por el 9 colas, muchas decisiones equivocadas llevaron a más problemas. Como líder, uno debe cargar con el peso de la corona. Independientemente de si ciertos eventos fueron directamente su voluntad, dado que ocurrieron, alguien tenía que asumir la responsabilidad. Con Uchiha Itachi y Danzo Shimura ya condenados, el tercer Hokage permanecería entre los muertos. Esa era la carga que él llevaría.
Todos los demás, sin embargo, serían resucitados. Y así, ante los ojos de ambos Konohas, tal como en la historia original, las almas de los Hokage fueron liberadas del estómago del Shinigami. Orochimaru cambió rápidamente a otro cuerpo de Zetsu blanco. La reencarnación del mundo impuro fue completada. Uno a uno, los muertos regresaron en forma de Edo Tensei. Solo el alma de Hiruzen fue enviada a la tierra pura. Los resucitados vieron a Orochimaru y a los shinobi reunidos de ambos mundos. Para el grupo del mundo principal, era emotivo, pero también distante. Al fin y al cabo, eran personas del mundo N2. Para la gente del mundo N2, las reacciones fueron mucho más intensas. Tsunade, la quinta Hokage, se abalanzó hacia adelante con emoción. Naruto corrió hacia sus padres. Kakashi se acercó a su padre. Sasuke encontró la mirada de sus padres con una expresión complicada. Estos reencuentros desbordaban de emoción, tristeza, alegría, alivio, y claramente necesitaban un espacio privado. Los demás retrocedieron con sensatez. Los vivos explicarían todo a los muertos, y luego todos viajarían al mundo principal para el ritual final de resurrección. Los reencuentros despertaron reacciones variadas. Confusión, consuelo, alegría, inquietud. Por ejemplo, Hashirama y Tobirama Senju del mundo N2 estaban felices por Tsunade, pero Hashirama también estaba tenso, temiendo que sus hábitos de juego la llevaran a empeñar a Konoha, lo que le ganó la ira de ella y la exasperación de Tobirama. Sasuke, por su parte, sentía una melancolía nostálgica. Lo había dado todo en el mundo N2, y aunque ver a sus padres vivos de nuevo lo conmovía profundamente, no cambiaría su decisión de quedarse en el mundo principal. Cualquiera que fuera su elección, él la respetaría y apoyaría. Era evidente que había madurado enormemente en apenas unos pocos meses. Al fin y al cabo, había estado estudiando de forma sistemática en el espacio de aprendizaje. Exteriormente seguía teniendo 17 años, pero su edad mental ahora superaba los 25, y su conocimiento superaba la suma de sus primeros 17 años. En política y asuntos humanos, ahora superaba incluso al padre que una vez idolatraba. Con lo que había aprendido, veía las elecciones de Fugaku durante la crisis del clan con una mirada más severa. Entre la rendición y la resistencia, Fugaku había elegido la inacción, esperando pasivamente la muerte, lo que condujo a la aniquilación total del clan. Danzo e Itachi cargaban con la mayor parte de la culpa, pero el fracaso de Fugaku como líder era innegable. Aún así, eso era el pasado. Fugaku ya no cargaba con ese peso, y la resurrección del clan Uchiha en el mundo N2 era incierta. El clan Uchiha del mundo principal había tomado un camino muy diferente, y no había necesidad de que el del mundo N2 se apoyara en ellos. El reencuentro de Kakashi con su padre fue más tranquilo. Era su segundo encuentro, y con las circunstancias cambiadas, ambos simplemente se miraron durante un momento antes de que Kakashi dijera: «Padre, hay mucho que quiero contarte. Pero ahora no es el momento. Una vez que estés verdaderamente resucitado, iremos a casa y hablaremos, de ti, de mí y del futuro de Konoha». Sakumo sonrió levemente y asintió. De acuerdo. Finalmente, estaban Naruto y sus padres. Al principio, Minato y Kushina no lo reconocieron. Al fin y al cabo, habían muerto cuando él era apenas un bebé. Pero los lazos de sangre y la resonancia del chakra revelaron rápidamente la verdad. Su reencuentro fue profundamente conmovedor. Para Naruto, era la segunda vez que veía a sus padres, pero la emoción no era menor, porque esta vez eran verdaderamente ellos, no contrapartes de otro mundo. Para Minato y Kushina, ver a su hijo crecer, fuerte y sabio, era una alegría teñida de tristeza. Solo podían imaginar las dificultades que debía haber soportado para llegar a ese punto. Tenían mucho que decirse y aprender el uno del otro, y Naruto estaba ansioso por compartir. Pero todos estos reencuentros aún estaban incompletos. Los cuerpos de Edo Tensei difuminaban la línea entre la vida y la muerte. El siguiente paso era cruzar esa línea por completo, para restaurar la carne y la sangre. No todos estaban entusiasmados. El Hashirama del mundo N2 se negó. Veía la resurrección como una ruptura del ciclo natural de la vida y la muerte. El Hashirama del mundo principal había sentido de manera diferente, al ser convocado como espíritu heroico y ver a Tsunade e incluso a Madara vivos de nuevo. Había querido ayudar a su amigo. Y, bueno, jugar partidas de Genjutsu bajo el disfraz de Mushi había resultado ser ridículamente divertido. El Hashirama del mundo N2, sin embargo, era conservador, posiblemente influenciado por haber sido usado en el Edo Tensei contra Hiruzen en el pasado. Esto no preocupó a nadie. Habían anticipado su postura y tenían planes para persuadirlo. En este punto, Tobirama normalmente actuaría como el cerebro externo de su hermano y le ofrecería consejo.
En cambio, Orochimaru le entregó un pequeño cuaderno, sonriendo con astucia. El segundo Hokage del otro mundo me pidió que te lo diera. Dijo que una vez que lo leas, sabrás qué hacer. Tobirama frunció el ceño levemente, lo abrió, y vio una caligrafía idéntica a la suya, aunque ligeramente más delicada, como si hubiera sido escrita por una versión femenina de él mismo. Con la curiosidad despertada, siguió leyendo y descubrió que el cuaderno estaba lleno de preguntas académicas perfectamente adaptadas a sus intereses. Claramente era un golpe dirigido, elaborado por el Tobirama del mundo principal, escrito mientras estaba disfrazado de una chica de cabello blanco y ojos rojos. El tamaño de la escritura delataba el disfraz, pero estaba pensado como cebo. Y funcionó. Tras leer, Tobirama asintió con comprensión, devolvió el cuaderno a Orochimaru y se quedó quieto, sin estar ya inclinado a aconsejar a su hermano en contra de la resurrección. El mensaje del cuaderno era claro. No te preocupes. Es seguro para tu hermano. Solo ven. Aunque no conocía todos los detalles, ver a los dos Konohas llevarse bien y saber que venía de él mismo convenció a Tobirama. Porque Tobirama creía. Si era Tobirama, nunca pondría en peligro a Ashirama. Capítulo 452, el momento soñado de los Hokage, algo que hay que probar. Activa la carta mágica, renacimiento del monstruo. Al final, tras ser persuadido tanto por la razón como por la emoción, el segundo Ashirama finalmente aceptó la resurrección. Al fin y al cabo, si seguía negándose, el segundo Ashirama sentía que se convertiría en un pecador para los siglos, y a la hora de tratar con alguien como Ashirama Senju, usar directamente la coerción moral y situarse en el terreno moral elevado para señalar con el dedo era la táctica más efectiva. Así que sacaron a relucir el asunto de los Tsutsuki extraterrestres, explicando que el mundo ninja estaba constantemente bajo una amenaza extrema, del tipo que el segundo mundo ninja no podía manejar por sí solo. Aunque el mundo principal existía, ese era otro mundo. Podía ayudar, pero la responsabilidad de proteger este mundo no podía entregarse a otros. El pueblo del segundo mundo ninja tenía que levantarse por sí mismo. Esta actitud indecisa del segundo Ashirama básicamente estaba arrastrando al segundo mundo ninja hacia el abismo, llevando a todos a la muerte, solo para satisfacer su propio sentido moral de superioridad, haciendo que todo el segundo mundo ninja pagara por su moralidad superior. Era, sin duda alguna, un comportamiento egoísta y repugnante. ¿Cómo puede ser tan egoísta? Esta reprimenda directa al segundo Ashirama lo hizo cerrarse de inmediato, desencadenando la duda en sí mismo. Comenzó a pensar que sus creencias realmente estaban equivocadas. Al fin y al cabo, todos decían que estaba equivocado, e incluso su hermano menor, Tobirama Senju, no salía en su defensa. Así que supuso que debía haber cometido un error enorme esta vez. Un buen hábito que tenía Ashirama era que una vez que se daba cuenta de que estaba equivocado, se corregía rápidamente. Aparte de su irremediable hábito de juego, todo lo demás estaba bien. Como ahora, una vez que el segundo Ashirama pensó que estaba equivocado, cambió de rumbo de inmediato, aceptando rápidamente el plan de resurrección y expresando que cooperaría activamente y contribuiría con su propia fuerza. En resumen, primero disculparse, admitir el error y dejar de permitir que otros lo criticaran. De lo contrario, terminaría malhumorado para siempre en algún rincón oscuro, cubierto de rayas negras como un hongo. Sí, esta era la verdadera cara de Ashirama Senju, el llamado dios de los shinobi. Y así, bajo estas circunstancias, el grupo fue guiado a través de la puerta interdimensional, llegando a Ran en el mundo principal. Allí, se encontraron directamente con el anciano Madara Uchiha. En el momento en que vio a Madara, Tobirama se tensó instintivamente, mirándolo fijamente. Los demás también estudiaron a este llamado Shura del mundo ninja con curiosidad. Entre ellos, la expresión de Minato Namikaze era complicada. Durante el ataque del Nueve Colas, él creía que el misterioso atacante Uchiha era Madara, y lo odiaba por eso. Pero ahora, al ver al Madara Uchiha de otro mundo, muchos años mayor que durante el incidente del Nueve Colas, Minato estaba seguro de que el hombre enmascarado que había visto en ese entonces no era Madara. Obviamente, dado que Naruto aún no había tenido tiempo de explicarle a su propio padre lo que había sucedido en aquel entonces, el segundo Minato no conocía la historia completa. Al ver ahora a este Madara de otro mundo, Minato se dio cuenta de que el misterioso hombre enmascarado de aquella noche definitivamente no era él. Más importante aún, ya les habían explicado antes de llegar que en la historia de este mundo, Madara había fingido su muerte tras la batalla en el Valle del Fin y más tarde había despertado el Rinnegan. En la historia del segundo mundo ninja, Madara había muerto verdaderamente cerca del final de la tercera gran guerra ninja.
Solo por la línea temporal, no coincidía, así que los sentimientos del segundo Minato eran complicados. En cuanto a Hashirama, cuando vio a Madara, se lanzó de inmediato a un silencioso duelo de miradas con él, como si toda una vida de pensamientos y sentimientos pasara en ese instante. Finalmente, Hashirama estalló en una amplia sonrisa. Madara, así que no estás muerto. Realmente me engañaste en aquel entonces. Honestamente pensé que te habías ido. Madara resopló. HMPH. En esa batalla de entonces, nunca tuve la intención de matarte, Hashirama. Pero tú atacaste para matar. Dime, después de ese tipo de traición, ¿crees que querría volverte a ver? La sonrisa de Hashirama se congeló, transformándose en incomodidad, luego en culpa. En ese entonces, fui demasiado extremo. No entendí tus intenciones, Madara. Lo siento, ¿qué tal si me arrodillo y me inclino ante ti ahora? Y realmente empezó a arrodillarse ahí mismo. El rostro de Madara se tensó. Los demás lucían atónitos, mientras que el rostro de Tobirama se puso negro como la tinta. Dio un paso al frente y jaló a Hashirama hacia arriba, regañándolo fríamente. Hermano mayor idiota. No hagas algo tan estúpido. Hashirama parecía agraviado. Pero realmente no entendí los verdaderos sentimientos de Madara en ese entonces y terminé haciéndole eso. El rostro de Tobirama era sombrío. Sin importar lo que Madara estuviera pensando en ese entonces, es un hecho innegable que trajo al Nueve Colas para atacar la aldea oculta de la hoja. Tú solo hiciste lo que un Hokage debía hacer. Si alguien tiene la culpa, es él, por no explicar las cosas con claridad y actuar de forma arrogante. Dicho esto, le lanzó a Madara una mirada fría. Madara simplemente resopló y no refutó. Porque tras conocer la verdad y reflexionar sobre sus propias acciones, incluso el propio Madara quería retroceder en el tiempo y patear a su yo más joven, diciéndole que no hiciera algo tan estúpido. Cuando no conocía la verdad, podía convencerse a sí mismo de que todo era por la gran causa de la paz en el mundo ninja, soportando orgullosamente la soledad como un buscador de la verdad. Pero ahora que conocía la verdad era pura estupidez, un peón crédulo engañado por un manipulador para hacer algo increíblemente estúpido. Bueno, cierta historia oscura no puede borrarse, pero absolutamente hay que ocultar los verdaderos sentimientos al respecto. Nunca dejar que la gente lo sepa. Así que la mejor respuesta era simplemente un orgulloso resoplido. JPG. Madara había aprendido esta actitud de un videojuego. En el último ninja había todo tipo de personajes vívidos, cuyas personalidades e historias lo habían impresionado profundamente, y pensaba que su código de conducta valía la pena aprender. En la realidad, la gente siempre era peor en verse genial que los personajes de ficción. Incluso en el mundo ninja, lograr esa genialidad requería el momento y el escenario adecuados. Al menos, eso era lo que el viejo Madara creía ahora. Tras algo de persuasión, Hashirama se animó. Miró a Madara con un suspiro. Parece que has estado viviendo bastante bien en este mundo, Madara. Estás tan viejo ahora, pero todavía tan redondo, y tu chakra se siente fuerte. No como en tu mejor momento, pero definitivamente mejor que cuando yo estaba en mi lecho de muerte. Al escuchar esto, los demás miraron a Madara de nuevo y se dieron cuenta de que efectivamente se veía saludable. Por los estándares del mundo ninja, esa figura redonda gritaba buena vida. Su apariencia carecía de la feroz dignidad que habían imaginado. En cambio, su aspecto redondeado irradiaba un extraño aire amable, como el de un anciano afable. Así que así lucía el Shura del mundo ninja en la vejez. Completamente diferente de lo que habían imaginado. Solo quienes eran del mundo principal sabían cuánto había cambiado en el último año. El Madara de hoy tenía poco en común con el de hace un año. Buena vida, buen humor constante. Para un viejo amargado, era la mejor medicina. Por supuesto, también estaban las raciones nutricionales supradimensionales Otakumeal del sistema. Si bien estaban transformando rápidamente al temible Madara en algo más cercano a un Madara Otaku, habían mejorado drásticamente su salud. En la Tierra, sería un milagro médico. Un hombre cercano a los 100 años, que duplicó su peso en menos de un año, pasando de ser piel y huesos a estar rellenito, sin caer fulminado por presión arterial alta o enfermedades cardíacas. Pero la fisiología de un hombre planta del mundo ninja no era algo con lo que la medicina de la Tierra pudiera compararse. Y así, en este estado, Madara reveló su Rinnegan y anunció que el ritual de resurrección estaba a punto de comenzar. Sin tiempo para conversaciones adicionales.
La prioridad era devolver la vida a todos estos muertos resucitados mediante Edo Tensei. En el mundo principal, el sitio del ritual estaba listo, equipado con aparatos especiales, conectado a través de la red de Genjutsu directamente a las bestias con cola, lo que significaba que su chakra alimentaría el proceso. Y no solo 9, sino 11 bestias con cola en total. Además de las 9 del segundo mundo ninja, estaba el 9 colas del mundo principal. Justo antes, la mitad del 9 colas que estaba dentro de Minato había sido extraída y colocada en el mundo del Genjutsu. Para ese entonces, eso ya estaba hecho. Eso hacía 11 en total. Sí, el 8 colas también había sido capturado. Cuando la aldea oculta de las nubes del segundo mundo ninja fue destruida, Killer Bee fue capturado con vida, y el 8 colas fue sometido poco después. El 8 colas no tenía poder para resistir, pero negoció para salvar la vida de Killer Bee, aunque tuviera que vivir como una persona normal. Ambas aldeas de la hoja aceptaron. Bee sobrevivió mediante ciertos métodos ideados por el grupo de Orochimaru, con su chakra sellado, viviendo ahora bajo confinamiento leve en la aldea de la hoja del mundo principal. Fue un golpe devastador para Bee, pero con el privilegio de jugar en el mundo del Genjutsu, no todo era malo. Con el tiempo, el atractivo de ese juego, y el hecho de que el mundo había cambiado, erosionarían su dolor y su voluntad de venganza. Si no, la hoja tenía medidas más contundentes disponibles, como el borrado de memoria. El 8 colas solo quería que Bee estuviera vivo. Si conservaba o no sus recuerdos no era parte del trato. Y así, para la resurrección, se usó el chakra de 11 bestias con cola. No necesitaban estar presentes. La red de Genjutsu transmitía su chakra sin pérdida. Con la cooperación de las bestias con cola, el sitio del ritual preparado por Orochimaru, la guía técnica de Amuratsutsuki y el Rinnegan de Madara como núcleo, simularon el chakra del 10 colas. Usando este chakra supremo, ejecutaron la forma perfecta del renacimiento de Samsara, el renacimiento de Samsara. 6 caminos, sin ningún sacrificio de vida. Las bestias con cola sintieron de inmediato un enorme drenaje de chakra. Pero de inmediato tomaron Otaku Meals de Uchiha Kei, comiendo con entusiasmo. Bajo los efectos del sistema, su recuperación de chakra se disparó, y recuperaron la mayor parte de lo perdido en cuestión de instantes. Los trucos eran, sin duda, maravillosos. Así, la aldea de la hoja del mundo principal cubrió fácilmente el costo de chakra, y los cuerpos de Edo Tensei comenzaron a desmoronarse, sus falsas envolturas desprendiéndose como piel vieja, revelando carne viva debajo. Era una sensación completamente diferente a la del Edo Tensei. La sensación de estar verdaderamente vivo. Para algunos, sin embargo, no fue perfecto. Como Fugaku y Mikoto Uchiha, quienes revivieron sin ojos. Claramente, su Sharingan había sido tomado tras su muerte. Los cuerpos de Edo Tensei no eran la carne original, pero esta combinación de Edo y renacimiento de Samsara funcionaba de la misma manera, tal como Madara fue resucitado en la historia original. Simplemente estaba programado así de fábrica. JPG. Afortunadamente, habían preparado de antemano Sharingan de 3 Tomoe clonados de repuesto para Fugaku y Mikoto, trasplantados en el acto por Tsunade, lo que demostró una vez más que los Sharingan eran de instalar y usar. La resurrección fue un éxito completo. Los datos del primer grupo fueron recolectados e inmediatamente analizados por el equipo de Orochimaru, de un valor incalculable para el estudio de las almas, el chakra y la naturaleza de la muerte en el mundo ninja. Los investigadores aprovechan cada oportunidad para estudiar lo que ven. Con el apoyo de Uchiha Kei, la dilatación temporal del mundo del Genjutsu y los recursos de la aldea de la hoja del mundo real, la tecnología del grupo de Orochimaru estaba décadas por delante incluso de la ciencia de la era de Boruto, con algo de tecnología de punta que superaba esa brecha. No era de extrañar que el renegado Sannin no tuviera intención de irse. Para los buscadores de conocimiento, este era el lugar más cercano a la verdad en el mundo ninja. Para los resucitados, era pura alegría. Reunirse con sus seres queridos, llorando entre los brazos del otro. Algo que los cuerpos de Edo Tensei nunca podían experimentar. Cada escena fue transmitida a través de la red de Genjutsu a quienes no estaban presentes. En la aldea de la hoja, Minato y Kushina observaban cómo sus contrapartes abrazaban a Naruto entre lágrimas, profundamente conmovidos, felices y silenciosamente esperanzados ante el día en que pudieran tener su propio hijo. Podría ser Naruto o Naruko. De cualquier manera, amarían a ese hijo incondicionalmente. Mientras tanto, Fugaku y Mikoto del mundo principal también observaban. Aunque conmovidos, sentían una extraña punzada, pues el segundo Sasuke había sido su hijo durante meses, y ahora que los padres reales habían regresado, se sentía como si les hubieran quitado a su excelente hijo. Bueno, las sorpresas a menudo llegaban sin aviso.
No había nada que pudieran hacer. Para la familia Senju, la escena era especial. Especialmente para Musi, quien encontraba que ver a su mejor amigo mirar tan profundamente a otra versión de sí mismo era simplemente extraño. El tipo de extraño que te hace pensar. Eso es raro, pero no puedo dejar de mirar. Algunas cosas tenían una belleza única y bizarra. Capítulo 453, cuando los padres de Naruto se conocen dado que estaba acostumbrado a operar bajo un alias y ya había acordado retrasar el descubrimiento de la verdad por parte de Uchiha Madara tanto como fuera posible. Incluso ahora, mientras observaba la transmisión en vivo de Uchiha Kei en el mundo principal, el Hashirama del mundo principal seguía apareciendo bajo la forma de Musi. Como Hashirama lo hacía, Uzumaki Mito también permanecía junto a Musi bajo el disfraz de Uzumaki Kenshin. Así, el esposo y la esposa usaban sus formas de alias para observar al viejo Madara del mundo principal y al Hashirama del mundo ninja N2 enredarse en un feroz duelo verbal. Para ser honesto, sus sentimientos eran bastante complicados, tanto para Musi como para Uzumaki Kenshin. Entre ellos, Uzumaki Kenshin se sentía especialmente dividida. Aliviada de que ese maldito Madara no volvería a competir con ella por Hashirama, pero también frustrada y molesta de que Hashirama hubiera vuelto a ensarzarse con Madara. Los altibajos emocionales eran intensos. La complejidad podría llenar una novela de 1.000.000 de palabras, abstracta y llena de agravios reprimidos. Digamos simplemente que, incluso en la caótica y absurda América del 2025, este era el tipo de escena salvaje y explosiva que la gente amaría ver. Estos ancianos de la era fundacional de Konoha sabían cómo dar un espectáculo. En cuanto a presenciar cómo otro yo se reunía con su hijo, Sakumo Atake estaba bastante tranquilo. Él era el que tenía la cabeza más fría respecto a las diferencias entre los dos mundos ninja. Como verdadero samurái, su voluntad y su percepción eran extremadamente racionales. Desde el principio, había entendido que el Kakashi del mundo ninja N2 era alguien de otro mundo. Solo el Kakashi del mundo principal era verdaderamente su hijo. Afortunadamente, el Kakashi del mundo principal había crecido bien. Aunque Sakumo se había perdido algunos años en los que no había podido estar junto al chico, lo había compensado durante el último año. Aunque el muchacho siempre terminaba agotado y miserable por el entrenamiento que Sakumo le daba a él y a sus pequeños amigos, Sakumo creía que su hijo estaba sufriendo felizmente. Los murmullos y quejas de Kakashi no importaban. Los niños nunca tenían una idea clara de las cosas, y sus protestas no necesitaban tomarse en serio. Solo había que ser estricto. Al fin y al cabo, no existía la educación feliz en el mundo ninja, y todos estaban de acuerdo con la noción de que un maestro estricto producía estudiantes sobresalientes. Incluso alguien tan amable y alegre como Minato Namikaze nunca les daba tregua a sus discípulos cuando era momento de ser estricto. Y así, los resucitados comenzaron sus nuevas vidas en el mundo de los vivos. Por supuesto, la resurrección era un asunto de gran importancia, así que en el mundo ninja N2 el asunto se mantuvo en estricta confidencialidad, y el mundo principal naturalmente tampoco lo anunciaría. Era alto secreto. Los resucitados tenían, cada uno, cosas que querían hacer. Algunos querían ver el mundo ninja de nuevo, algunos querían acostumbrarse a nuevas identidades, algunos querían aprender sobre ambos Konohas, y algunos querían compensar el amor que se habían perdido durante más de una década. Por ejemplo, el cuarto Hokage y su esposa, tras ser revividos, no querían hacer nada más que pasar tiempo con Naruto como sus padres, para compensar casi 18 años de amor paternal perdido. Aunque Naruto ya había recibido algo de ese amor por parte del Minato y la cocina del mundo principal, esos dos aún no estaban casados, y en verdad no estaban listos para ser padres. Era diferente a estar con la pareja del cuarto Hokage. Naruto, por su parte, también disfrutaba este afecto paternal tan largamente añorado y ayudaba activamente a sus padres a conocer y a adaptarse a la nueva era. Dado que el mundo ninja N2 se encontraba en un período de desarrollo pacífico, Naruto no tenía que estar en guardia constante. Con el permiso y el apoyo de la quinta Hokage Tsunade y del ya mayor Jiraiya, Naruto tomó unas largas vacaciones para viajar con sus padres. De hecho, usando sus privilegios especiales, Naruto incluso llevó a sus padres a viajar entre los dos mundos ninja. Aunque su dominio del Jutsu Rayo Volador estaba muy lejos de ser tan bueno como el de su padre Minato, llevar a sus padres de viaje aún no era ningún problema. Así, el cuarto Hokage y su esposa, guiados por su hijo ya completamente crecido y maduro, pudieron disfrutar de la dichosa vida de retiro de recorrer el mundo con anticipación. Por supuesto, viajaban disfrazados con el jutsu de transformación, y agentes Setsu blanco ocultos por todo el mundo ninja se aseguraban de que su viaje no fuera perturbado.
Al fin y al cabo, Uchiha Kei seguía siendo el tío de Naruto. Eso no iba a cambiar. La primera parada de su viaje fue, naturalmente, el Konoha actual del mundo ninja N2. Para la pareja del cuarto Hokage, este Konoha se sentía desconocido. Durante el ataque del Nueve Colas, gran parte de la aldea había sido destruida, y tras la reconstrucción, muchas cosas eran diferentes. Con el apoyo técnico y los productos del juego de Genjutsu del mundo principal, el Konoha N2 de hoy estaba lleno de vitalidad, embarcándose en una era de gran desarrollo y proyectos de construcción masivos. Gente de todos los rincones del mundo ninja se congregaba en Konoha, contribuyendo a su crecimiento. Aunque el Konoha N2 no controlaba el país del fuego directamente y carecía de los cimientos del Konoha del mundo principal, la Alianza Ninja lo seguía convirtiendo en el líder de facto del mundo ninja N2. Sin ser un gobernante, tenía muchos recursos que movilizar, y su derrota de la aldea oculta de las nubes había intimidado a las fuerzas ambiciosas de todo el mundo, asegurando que se comportarían durante mucho tiempo. Esto le daba al Konoha N2 un excelente entorno para crecer. Lo que vio la pareja del cuarto Hokage fue un desarrollo y una construcción sin precedentes. Muchos talleres nuevos los sorprendieron. No se parecía en nada al desarrollo de una aldea ninja, y chocaba con sus creencias como shinobi. Naruto habló extensamente, explicando la importancia de la autorreforma para los ninja y el desarrollo económico. Subrayó que la industrialización junto con la reforma sistémica era la única manera de lograr una paz verdadera en el mundo ninja, para que los shinobi no pasaran otros 1000 años como simples mercenarios y armas. Respaldó sus palabras con numerosos ejemplos, muchos del mundo principal, pero también muchos del mundo ninja N2. También compartió historias y reformas que había experimentado en el sistema de instancias de copia del espacio de aprendizaje, tomadas de otro mundo más, para ayudar a sus padres a entender mejor. La pareja del cuarto Hokage entendió, aunque seguía asombrada. Ese asombro pronto dio paso a un orgullo sin límites, alegría y emoción agridulce. El crecimiento de Naruto había superado todo lo que podían haber imaginado, tanto que casi no podían creerlo. A sus ojos, Naruto había superado completamente al cuarto Hokage Minato Namikaze, su propio padre, y se había convertido en un producto terminado en todos los sentidos. Les generaba un sentimiento complicado, como si no hubieran tenido la oportunidad de enseñar o criar a su hijo antes de que se convirtiera en alguien tan increíble que ya no necesitaba su orientación. Aún así, estaban verdaderamente felices. Ver a su hijo tan excepcional los llenaba de un orgullo irreprimible, con sonrisas que nunca abandonaban sus rostros. Cuando Naruto terminó de hablar, no reprimieron su elogio y orgullo paternal. Naruto, sin embargo, simplemente sonrió sin arrogancia. Cuando el Minato N2 dijo sinceramente que Naruto lo había superado, Naruto negó con la cabeza con seriedad. No, papá. No te he superado. Solo piensas que soy mejor porque tú nunca recibiste la educación verdaderamente avanzada y útil que recibió el otro tú. Comparado con el papá del otro mundo, todavía tengo muchas deficiencias. Necesito seguir trabajando para alcanzarlo. Al escuchar esto, la pareja quedó atónita. No podían creer que su hijo, perfecto a sus ojos, se considerara inferior a Minato Namikaze. Instintivamente pensaron que era modestia, pero su expresión seria mostraba que simplemente estaba diciendo la verdad. Eso los dejó a la vez impactados y profundamente curiosos sobre el otro Minato. Pero conocerlo tendría que esperar hasta que visitaran el mundo principal. Hasta entonces, Naruto continuó viajando con sus padres por el mundo ninja N2, contándoles sobre muchos eventos, incluida la verdad sobre el ataque del Nueve Colas. Cuando se enteraron de que el culpable que destruyó su familia era Obito Uchiha, la pareja no lo podía creer. En su memoria, Obito siempre había sido cálido, alegre y sincero, aunque algo torpe, y alguien que valoraba profundamente a sus amigos. Alguna vez habían creído que tenía las cualidades para convertirse en Hokage. Simplemente no podían imaginarlo convertido en semejante lunático. Naruto explicó con calma que los miembros del clan Uchiha podían volverse extremos e inestables cuando perdían el amor, y que despertar el Manjeki mediante el trauma amplificaba enormemente sus emociones. Debido a que Obito valoraba tanto los vínculos, perderlos lo llevó al extremo opuesto. La pareja quedó en silencio, con expresiones complicadas, especialmente tras enterarse de que Obito ya había recibido su castigo. Con su objetivo de venganza desaparecido, ya no había nada que perseguir. Eligieron no volver a hablar del estudiante traicionero. Al fin y al cabo, con el hombre desaparecido, darle vueltas al asunto era inútil. Naruto no hizo ningún comentario. Sabía que Obito seguía sufriendo el castigo y el tormento, que no había desaparecido verdaderamente.
Pero no había necesidad de cargar a sus padres con ese conocimiento. Comparado con el Minato del mundo principal, el Minato N2 aún era inmaduro. Naruto lo sabía muy bien. Así que no esperaría demasiado de su padre. Una vez que los dos Minatos se encontraran, tendrían mucho de qué hablar. Tras compartir muchas historias, Naruto habló del juego de Genjutsu, invitando a sus padres a unirse a él. Curiosos y sin objeción, aceptaron. Una vez dentro del mundo del juego de Genjutsu, fueron atraídos de inmediato, volviéndose adictos rápidamente y encontrando alegrías que no podían tener en el mundo real. El juego no entraba en conflicto con su itinerario de viaje. Podían explorar durante el día y jugar de noche, usando la versión completa y sin cortes con funciones en línea. Dado que el 9 colas del mundo ninja N2 seguía dentro de Naruto, él funcionaba como una super red móvil, garantizando que tuvieran internet de Genjutsu en cualquier lugar. En verdad, Naruto quería llevar a sus padres al gran mundo del Genjutsu, donde uno podía experimentar verdaderamente un segundo mundo y recibir educación de primer nivel. Actualmente, los pergaminos de aprendizaje podían usarse para entrar al espacio de aprendizaje, pero los cursos allí estaban preestablecidos. En el gran mundo, los miembros podían acceder directamente a cualquier recurso que quisieran. Ese era el verdadero privilegio, y la marca de un iniciado. Naruto quería asegurar un lugar para sus padres. Sin embargo, no preguntó directamente, confiando en que su tío Uchiha Kei tenía razones para no dárselos de inmediato. Así que planeaba preguntar una vez que llegaran al mundo principal. Medio mes después, Naruto finalmente llevó a sus padres al mundo principal. Su primera parada fue, naturalmente, Konoha. Allí, Naruto los llevó a conocer al Minato Namikaze y a la Kushina Uzumaki de este mundo. El Minato y la Kushina del mundo principal estaban suficientemente tranquilos, pero la pareja del cuarto Hokage reaccionó con fuerza. Aunque sabían y se habían preparado mentalmente para la existencia de otro ellos, verlos en persona en realidad desencadenó una avalancha de sentimientos extraños y curiosidad. Luego todos sonrieron, y en ese instante, el ambiente se caldeó, como si un interruptor oculto hubiera sido accionado. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. A continuación, las dos Kushinas comenzaron a charlar, mientras los dos Minatos se dieron la mano, iniciando la conversación entre dos hombres y dos padres. Capítulo 454, el segundo gran mundo del Genjutsu, y Mushi no está contenta en este histórico encuentro, ambos lados descubrieron similitudes entre sí, y también muchas diferencias. Sí, no solo Minato Namikaze, sino también las dos Kushinas tenían muchas diferencias. Al fin y al cabo, Uchiha Kei había sido el amigo de la infancia de Minato Namikaze, y naturalmente, Kushina, quien había sido conquistada por Minato desde pequeña, también había sido profundamente influenciada por él. Esa influencia durante sus años de formación fue significativa, dándole a esta Kushina una mentalidad diferente a la de su contraparte del otro mundo a la misma edad. Más adelante, la Kushina del mundo principal comenzó su carrera en el juego de Genjutsu, y finalmente se reconcilió con el 9 colas dentro del mundo del Genjutsu. Ahora también podía usar el modo chakra del 9 colas, y había entrado al espacio de aprendizaje para estudiar. Kushina no quería ser simplemente un adorno bonito. Quería ayudar a su esposo. Esto fue algo que Uchiha Kei había sugerido, razonando que dado que Minato estaba destinado a convertirse en el mayor reformador de la historia del mundo ninja, Kushina necesitaba el conocimiento para estar a su altura. Aunque su amor y sus personalidades garantizaban que su relación nunca se rompería, Kushina no quería ser simplemente el florero detrás de Minato, ni su punto débil. Quería ser esa formidable mujer detrás de él. Así, la Kushina del mundo principal trabajó arduamente en el espacio de aprendizaje, y su conocimiento ahora era vastamente superior al de antes. Se había convertido en el yo ideal que la Kushina original alguna vez soñó ser. Fuerte, sabia, conservando su corazón original, y capaz de ser tanto una buena madre como una buena esposa. Cuando la Kushina N2 se enteró de todo esto, no pudo evitar sentir envidia, aunque también estaba llena de admiración y alegría. Así que era posible ser tan excepcional, no encerrada en Konoha, no siendo solo un florero. ¿Por qué mi mundo no tiene un Kei-kun? Si lo tuviera, las cosas serían seguramente maravillosas. La Kushina N2 suspiró profundamente. En sus intercambios con la Kushina del mundo principal, esta última mencionó a Uchiha Kei muchas veces, diciendo que su buena vida actual se debía completamente a los cambios que él trajo. Y durante sus viajes con su hijo, Naruto también había hablado frecuentemente de Uchiha Kei, diciendo que la belleza del mundo principal se debía en gran parte al tío Kei. No era de extrañar que la Kushina N2 se sintiera así ahora.
La cocina del mundo principal solo sonrió y no dijo nada más. Hacía tiempo que había superado la etapa de presumir su crecimiento. Como diría Uchiha Kei, el alarde invisible es el más satisfactorio. Esforzarse demasiado solo lo abarata. Las dos cocinas eran así, pero los dos Minatos eran otro asunto. El Minato N2 expresó su gratitud y admiración por el Minato del mundo principal sin reservas. Este padre, que había llegado casi 20 años tarde, le pidió sinceramente al Minato del mundo principal que lo enseñara. También quería volverse excepcional. El Minato del mundo principal miró profundamente a sí mismo. Ambos eran Minato Namikaze, con personalidades similares, por lo que podía leer instantáneamente los pensamientos de él mismo. Entonces, el Minato del mundo principal preguntó. Entonces, ¿tú también piensas que el desarrollo actual del mundo principal es bueno, y quieres llevar esa belleza, junto con su pesada responsabilidad, de vuelta a tu mundo? El Minato N2 sonrió y asintió. No puedo evitarlo. Aunque me encantaría simplemente retirarme ahora, pasando mis días con mi esposa y mi hijo, Naruto es tan excepcional. El camino que quiere recorrer estará lleno de espinas y peligros. Como su padre, no puedo simplemente quedarme de brazos cruzados viendo cómo lucha y se esfuerza solo. Y ese chico tampoco quiere que abandone mis ambiciones pasadas. Puedo notarlo. Estos últimos días, torpemente ha intentado animarme a esforzarme de nuevo. Para no decepcionarlo, debo poner de mi parte. Su deseo de reformar el mundo ninja vino de ti, y él ha dicho que sus ideas y sabiduría surgieron bajo tu guía. Así que quiero aprender directamente de ti. Solo así podré ponerme a la altura de mi hijo tan rápido como sea posible. Al escuchar esto, el Minato del mundo principal sonrió con ese orgullo del tipo así es mi chico, y asintió con aprobación. Luego, el Minato del mundo principal llamó a Naruto, diciéndole que primero llevara a la pareja del cuarto Hokage a ver a Uchiha Kei. Naruto se sobresaltó un momento, luego sus ojos se iluminaron. Entendió. Esa conversación anterior había sido una prueba, para ver si Minato Namikaze todavía tenía ambición. Si la tenía, entonces calificaría para ser miembro del gran mundo del Genjutsu. Lo mismo aplicaba a la cocina N2. Incluso sin el 9 colas y sin ser ya una Jinchuriki, la habanero de sangre ardiente todavía tenía un corazón que buscaba la superación personal, lo que la calificaba como miembro pleno del gran mundo del Genjutsu. Al fin y al cabo, ser Minato y Kushina significaba que naturalmente recibían una consideración especial. Ese era el beneficio de ser amigos de Uchiha Kei. ¿Justicia e igualdad? Uchiha Kei nunca pensaba en esas cosas. El mundo de la red espiritual era suyo, así que funcionaba con sus reglas. Si a alguien no le gustaba, no tenía que usarlo. Así de caprichoso era Uchiha Kei. Pronto, la pareja del cuarto Hokage conoció a Uchiha Kei, quien claramente los había estado esperando. Cuando se encontraron, Naruto llamó calurosamente Tío Kei, ganándose una sonrisa y una respuesta amistosa. Luego Naruto los presentó. Las presentaciones no eran necesarias, pero mostraban el preciso dominio de Naruto de la etiqueta y las habilidades sociales. Con Naruto como puente de la conversación, rápidamente se caldeó el ambiente entre ellos, hablando entre risas. Una vez que la atmósfera fue la adecuada, Uchiha Kei activó su nuevo Rinnegan y, aprovechando la falta de resistencia de la pareja, los atrajo al mundo de la red espiritual, otorgándoles membresía oficial. Sin embargo, esta vez el gran mundo del Genjutsu al que entraron no era el del mundo principal. Era uno completamente separado, construido específicamente para el mundo ninja N2. El gran mundo del Genjutsu N2. Cuando Naruto los siguió adentro, Uchiha Kei lo atrajo de inmediato al gran mundo N2. Naruto notó al instante que no era el mismo de antes. El gran mundo del Genjutsu original ya estaba rico en maravillas. Gracias a sus numerosos miembros, tenía incontables edificios y paisajes fantásticos, como un mundo de fantasía real sin ninguna de las restricciones de lo políticamente correcto. El propio Naruto había dejado muchas creaciones allí. Ahora, ninguna de ellas estaba a la vista en ningún lugar, ni siquiera en sus registros personales, lo que probaba que verdaderamente no estaban aquí. Naruto sabía que Uchiha Kei no limpiaría el mundo sin razón alguna, así que como estudiante graduado convertido en posgraduado, dedujo de inmediato que este gran mundo vacío y sin rasgos era completamente nuevo. Así que miró a Uchiha Kei con curiosidad, esperando una respuesta. Uchiha Kei no lo dejó en suspenso. Mientras la pareja del cuarto Hokage aún se maravillaba del realismo de sus cuerpos de Genjutsu, explicó. Cada mundo ninja, cada Konoha, podía tener su propio gran mundo del Genjutsu. Podrían compartir cosas entre sí, pero no habría vivir bajo el techo de otro ni acaparar recursos.
Esto le otorgaba al mundo N2 pleno respeto y libertad. Su gran mundo sería suyo para moldearlo. Cuando la familia de Naruto escuchó esto, sus ojos se iluminaron, y estaban sinceramente agradecidos. Claramente, Uchiha Kei no tenía que hacer esto, pero hacerlo demostraba que veía al Konoha N2 como una fuerza independiente, no como un vasallo. Aunque los dos Konohas nunca podrían ser iguales en estatus, la distinción significaba que tomarían caminos diferentes y desarrollarían culturas diferentes. Esto era respeto, y Uchiha Kei tampoco quería que la cultura se volviera uniforme. Valoraba la diversidad cultural. Por supuesto, esta diversidad no era como la versión occidental del 2025. Se parecía más a las variadas costumbres dentro de la civilización china. Solo esa diversidad era la verdadera diversidad, o al menos eso creía Uchiha Kei. En este aspecto, su amplitud de miras se ganó la sincera gratitud de la familia. Luego, Naruto guió a sus padres a través del gran mundo, enseñándoles personalmente a crear edificios, paisajes, lagos, montañas, ríos y animales, incluyendo muchas criaturas fantásticas de la vasta colección de materiales y mods de Uchiha Kei. Era como disfrutar del modo Dios al máximo. La sensación era mágica y novedosa. Para la pareja del cuarto Hokage, fue una experiencia completamente nueva. Aunque el juego de Genjutsu ya tenía un editor de mapas de guerra del mundo ninja, esa función de alto nivel era demasiado avanzada para ellos. Y aún así, el editor era solo una versión de bajo nivel del gran mundo, mucho menos libre y funcional. En otras palabras, no estaban ni en la misma categoría. Así que comenzar directamente en lo más alto con el modo Dios fue una experiencia emocionante e incluso adictiva para ellos. Después de esta alegría creativa, Naruto llevó a sus padres al espacio de aprendizaje, dejándoles experimentar su modo de aprendizaje definitivo. A través de esta experiencia de primera mano, la pareja finalmente entendió por qué su hijo, y sus contrapartes del otro mundo, eran tan excepcionales. Con semejante entorno de aprendizaje, cualquiera que estuviera dispuesto a estudiar seguramente obtendría algo. Esa fue la conclusión unánime de la pareja. Sí, ese era el poder del espacio de aprendizaje. Incluso una pequeña muestra era suficiente para entender su valor. El Minato N2 comentó. El Konoha de este mundo es imparable. No, este Konoha está destinado a crear una era dorada sin precedentes. Naruto dio un comentario ligeramente diferente, o más bien complementario. Así que, papá, nosotros también tenemos que esforzarnos. Aunque no podamos alcanzar el nivel de este mundo, deberíamos hacer que nuestro Konoha supere cualquier punto de su pasado, convirtiéndose en uno de los referentes de la nueva era. Al escuchar esto, el Minato N2 hizo una pausa, luego sonrió ampliamente. Sí, tienes razón. Trabajemos juntos, Naruto. Extendió su puño derecho, y Naruto levantó el izquierdo para encontrarlo. Ambos sonreían ampliamente. Era su promesa como padre e hijo. Después, la familia salió del mundo del Genjutsu. Ante Uchiha Kei de nuevo, expresaron sus más sinceras gracias, y Uchiha Kei las aceptó sin vacilar, completamente seguro de que las merecía. Luego, tras una pequeña charla, Uchiha Kei les dio 9 cupos de membresía para distribuirlos como mejor les pareciera entre las personas del mundo ninja N2. Un cupo era específicamente para Kakashi Ataque. El resto era para que ellos decidieran. Eran cupos oficiales de miembros del Gran Mundo N2, que permitían el acceso al Gran Mundo del Genjutsu N2. En otras palabras, serían los primeros miembros del mundo. En cierto sentido, esto era como formar una organización similar a la Akatsuki, pero con una membresía más sencilla y beneficios que el Akatsuki nunca podría igualar. Después de eso, la familia de Naruto disfrutó de un recorrido completo por el Konoha del mundo principal, experimentando la sensación de una metrópoli verdaderamente próspera, y formando una visión y un objetivo para el futuro del Konoha N2. Luego partieron a viajar de nuevo, no solo por placer, sino para ver de primera mano todos los cambios traídos por el Konoha del mundo principal, registrándolos como referencias para el futuro del Konoha N2. Mientras tanto, durante los viajes de Naruto, el Hashirama Senju N2 había estado explorando el juego de Genjutsu con Uchiha Madara durante días, y gracias a Madara, se había convertido en un ermitaño del juego igual que Mushi. Sin embargo, Mushi no estaba contenta con esto. Al fin y al cabo, Madara ahora pasaba mucho menos tiempo con ella, y eso no era algo que le agradara. Capítulo 455, Senju Hashirama. Jajaja, ser el malo es tremendamente divertido. Mushi estaba molesta con la otra versión de sí misma. Al fin y al cabo, su mejor amigo había sido robado por ese otro yo, y ya no jugaba con ella. La diversión había desaparecido. ¿Cómo podía tolerarlo? Por supuesto que no podía.
Había trabajado tan duro durante tanto tiempo, pacientemente sacando a su amargado y rencoroso mejor amigo del abismo, usando los juegos de ilusión como una forma de hacerle compañía y ayudarlo a recuperar la esperanza en el mundo, haciéndolo capaz de luchar una vez más por la aldea oculta de la hoja y por el mundo ninja. Y justo cuando los resultados finalmente comenzaban a mostrarse, ese otro yo de repente apareció, acaparando el tiempo de su mejor amigo en interminables sesiones de juego. ¿Qué era esto? No era simplemente robar el fruto de su esfuerzo. Era simplemente demasiado para tragárselo. Musi sintió una profunda sensación de humillación y frustración. No había duda. Esto era indignante. Y Musi no era alguien a quien le gustara reprimir su descontento. Aunque usualmente aparecía con una sonrisa, actuando como un payaso alegre todos los días, cuando algo realmente ocurría, era una persona de iniciativa extremadamente alta. Como ahora. Sintiéndose profundamente molesta, Musi tomó la iniciativa de contactar al Senpai Radama a través de la red de ilusión, cambiando directamente al modo de interrogatorio. Senpai Radama, ¿con quién has estado jugando juegos de ilusión últimamente? ¿Por qué es que te veo conectado tan seguido, pero no estás jugando conmigo y en cambio estás jugando otros juegos? En ese momento, el llamado Senpai Radama, Uchiha Madara, rompió a sudar frío de inmediato. Aunque el contacto era a través de la función de amigos de la red de ilusión y era solo texto, las simples palabras por sí solas lograron de algún modo hacerle sentir perturbado a Madara, como si el pensamiento vaya, me atraparon. Acabara de saltar a su mente. Era extraño. Al fin y al cabo, con la personalidad de Madara, en situaciones como esta normalmente lo descartaría con algo como, yo, Uchiha Madara, no tengo necesidad de explicarle mis acciones a nadie. Pero frente a la amable consulta de Musi, Madara casi podía ver a la chica sonriéndole, amable y amistosa en la superficie, pero irradiando una intensa presión. Esto está mal. Mal, mal, mal. Estoy en problemas. He pasado demasiado tiempo jugando con Hashirama últimamente. Musi se ha dado cuenta. Madara tragó saliva. Luego, ¡boom! Sonó una explosión cercana, la onda expansiva golpeó a Madara y le quitó un poco de su barra de vida. La estruendosa y despreocupada carcajada de la Shirama N2 resonó. Jajajaja Madara, ¿a qué estás soñando despierto allí? Vamos. Jajajaja. Los guardias están aquí. Jajajaja. Apareciendo junto a la Shirama N2 estaba la imagen de él usando una máscara de Rey Daxi, sonriendo como un tonto, con un enorme saco colgado a su espalda. La boca entreabierta del saco revelaba fajos de moneda del juego, las monedas de la capital sagrada. Cualquiera que hubiera jugado el juego de ilusión El último ninja sabía que esta era la moneda universal dentro del juego. Su aparición aquí solo podía significar una cosa. Estaban en el modo en línea del juego. Su ubicación actual parecía una ciudad steampunk que recordaba a la aldea oculta de la lluvia, aunque mucho más grande, dividida en múltiples distritos. Estaban en uno de los distritos comerciales de la ciudad. Era la ciudad más grande del juego, donde tenían lugar muchas historias. En el modo en línea, también era el centro más activo para los jugadores. Su diseño estaba inspirado en grande en los Santos Legends Online. En este momento, Madara y el Hashirama N2 estaban en equipo para una misión de robo a un banco, un atraco clásico. Mientras ellos jugaban como los ladrones, otros jugadores asumían los roles de ninja tratando de atraparlos. En ese momento, acababan de salir disparados del banco y comenzaban su huida. Era evidente que el Hashirama N2 se lo estaba pasando en grande. La emoción de interpretar a un villano era algo que nunca había experimentado en la vida real. Era emocionante. Al fin y al cabo, el tonto más ingenuo del mundo ninja, el llamado dios de los shinobi que podía arrodillarse y suplicar a otros que aceptaran sus ideales de paz, difícilmente era el tipo de persona que hacía cosas malas en la realidad. Sus peores fechorías probablemente eran haberle dado la espalda a su mejor amigo y tener el hábito del juego. Pero eso no significaba que Hashirama realmente quisiera ser un santurrón para siempre. Tenía que serlo. Su sueño era la paz, su ideal era crear una aldea para proteger a todos, y necesitaba salvaguardar esa paz tan duramente ganada. Para lograr eso, había tenido que suprimir muchos de sus propios impulsos, convirtiéndose en el buen Hokage, incluso si eso significaba apuñalar por la espalda a su mejor amigo. Pero ahora las cosas eran diferentes. Sin el peso de la responsabilidad, sin la imagen de ídolo que mantener, podía vivir puramente según su propia voluntad. Y aquí, en el juego de ilusión, no tenía que preocuparse por hacerle daño a nadie. Podía soltarse de verdad.
Con Madara alentándolo, el Hashirama N2 sentía como si hubiera vuelto a su juventud, aquellos días en los que nada importaba. ¿El resultado? Ahora era la viva imagen de un villano alegre y exagerado, como un gángster de una vieja película de Hong Kong, riendo a carcajadas mientras huía con el dinero robado. ¿Cuánta gente tuvo que eliminar en el proceso? No le importaba. Sabiendo que estos PNJ reaparecerían al instante, fue más lejos de lo que Madara habría llegado. Despejó el área por completo. Personal del banco, transeúntes, cualquiera con una barra de vida visible fue eliminado. Sí, el Hashirama N2 era perfectamente adecuado para este tipo de entorno. Un villano puro y sin restricciones. A menudo se dice, cuanto más disciplinada es una persona en la vida real, más salvaje será en los juegos, especialmente cuando no hay ninguna consecuencia. Esta era una ventaja que Mushi no tenía. Cuando ella comenzó a jugar los juegos de ilusión y se acercó a Madara, tenía un objetivo: salvar a su mejor amigo. Incluso dentro del juego, bajo un disfraz, no podía soltarse completamente. No era que estuviera actuando, simplemente estaba contenida, mientras que el Hashirama N2 estaba totalmente desatado. Y como todos saben, en los juegos y en línea, el grado de libertad que uno se permite puede hacer que la misma persona parezca dos personas completamente diferentes. Un ejemplo perfecto de la diversidad humana. También demostró una vez más. Los juegos de ilusión eran tremendamente divertidos. Mirando a la Hashirama N2 ahora, tan descarado, tan diferente al hombre que Madara una vez conoció, incluso Madara lo encontraba casi irreconocible. No es que a Madara le pareciera extraño. Como veterano de los juegos de ilusión y de la red de ilusión, sabía mejor que nadie lo diferente que podía ser una persona en el mundo de la ilusión. Incluso él tenía dos caras. Una para el mundo de la ilusión, otra para la realidad. Pero ahora mismo, nada de eso le importaba. Lo que le importaba era el mensaje de Mushi, que estaba sentado en su lista de amigos, haciéndole sentir como un padre que se había escapado a festejar toda la noche con sus amigos y acababa de ser atrapado en flagrante por su hija. Perturbado, Madara cometió varios errores en el atraco. Y en este juego no había ventaja por estadísticas, solo sinergia de habilidades y técnica. Cuando cometías demasiados errores, incluso Madara era eliminado. Efectivamente, antes de que pudieran llegar a la zona segura, fueron rodeados por guardias, la guardia de la ciudad e incluso otros jugadores. Su equipo de 5 para el robo, Madara, el Hashirama N2 y 3 ayudantes PNJ, fue completamente derribado. Misión fallida. Ambos fueron eliminados, perdiendo todo el equipo comprado. En realidad no murieron. Reaparecieron fuera de la prisión, lo que implicaba que habían cumplido condena antes de ser liberados. Ahora ambos estaban allí de pie con ropa harapienta, mirándose el uno al otro. El Hashirama N2 estalló en carcajadas, burlándose de su amigo por cometer tantos errores de principiante y hacerlos meter a ambos en la cárcel, perdiendo la mayor parte de sus cosas. Era raro ver a Madara fallar así, lo que hizo al Hashirama N2 tan feliz. Finalmente veía un lado de su amigo que nunca había visto antes. El rostro de Madara se ensombreció ante las burlas, pero estaba indefenso. Había estado indefenso ante su mejor amigo durante casi un siglo. Después de reírse suficiente, el Hashirama N2 preguntó con curiosidad. Madara, ¿qué te pasa? Eso no fue nada típico de ti. ¿Alguien te envió un mensaje antes? Te vi de repente quedarte en blanco. Luego sus ojos se iluminaron al añadir rápidamente. Espera, también has hecho un buen amigo en el juego de ilusión, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona es? Para ser amigo tuyo, debe ser alguien realmente genial. ¿Puedes presentárnoslo? La expresión de Madara se ensombreció aún más. ¿En serio? ¿Acabas de insinuar que cualquiera que pudiera ser su amigo debería tener una personalidad de santo para aguantar su mal genio? De acuerdo, quizás eso era cierto, pero ¿era realmente necesario decirlo? Madara quería golpearlo. Pero mirando los ojos claros e ingenuos de la Hashirama N2, solo pudo torcer el gesto, suspirar y decir. Efectivamente existe esa persona. Una chica llamada Mushi, aquí. Madara hizo una pausa, lanzándole a Hashirama una mirada extraña. En el juego, el avatar de Madara era una versión ligeramente alterada de su yo más joven, así que sus expresiones eran vívidas, suficiente para que el Hashirama N2, que usaba una versión joven igualmente alterada de sí mismo, lo notara de inmediato. ¿Una chica llamada Mushi? ¿Qué tipo de chica es, para ganarse tu especial consideración? Madara guardó silencio un momento antes de decir. Hashirama, la reencarnación existe en el mundo ninja. Pero es diferente de la reencarnación que normalmente imaginamos. Si el alma de una persona es suficientemente fuerte, puede reencarnarse junto con su chakra.
Por ejemplo, nuestros ancestros Indra y Asura, los hijos del sabio de los 6 caminos, tenían un chakra y un alma extremadamente fuertes. A causa de rencores de hace 1000 años, renacen en cada generación, siempre enredados el uno con el otro. Según Kei-kun, las reencarnaciones más recientes, eres tú y yo. Los ojos de la Shirama N2 se abrieron de par en par. ¿Eh? ¿Tú y yo? Madara, ¿estás diciendo que tú y yo somos nuestros propios ancestros? Madara casi se salió del personaje. Tras varios espasmos en el rostro, reprimió el impulso de golpearlo y dijo, no. Simplemente cargamos con el chakra de Indra y Asura. Tú eres Asura, yo soy Indra. En cuanto a nosotros, somos nosotros mismos. Viendo que Hashirama seguía confundido, Madara suspiró y decidió simplificarlo. Olvídalo. Solo sabe esto. La chica llamada Mushi, es tu reencarnación en este mundo. En otras palabras, su vida anterior fue la de Senju Hashirama de este mundo. El Hashirama N2 se quedó paralizado un momento, luego sus ojos se abrieron de par en par con asombro. ¿Qué? ¿Estás diciendo que esa chica soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué me reencarnaría como una chica? Espera, ¿por qué el yo de este mundo se reencarnó, mientras que yo solo soy un alma durmiendo en la tierra pura? No, recuerdo que mi alma fue sellada en el estómago del Shinigami y forzada a pelear sin parar, siguió murmurando, lleno de confusión. Madara, ahora bien leído, simplemente resopló fríamente. ¿No es obvio? Dos mundos siguen siendo dos mundos. Incluso si tienen muchas similitudes, también tienen muchas diferencias. Por ejemplo, el juego de ilusión y la red de ilusión fueron inventos del Uchiha de este mundo. El Uchiha de tu mundo no solo no los inventó, sino que fue completamente aniquilado. Un grupo de inútiles. Al final, su insatisfacción y su ira eran evidentes. El Hashirama N2 encogió el cuello, con los ojos mirando hacia otro lado. Al fin y al cabo, la aldea de la hoja que permitió que ocurriera la masacre de los Uchiha, era precisamente la que él había fundado. Capítulo 456, Senju Tobirama no tiene ninguna intención de controlar a su hermano mayor, porque todos se están divirtiendo. El Hashirama N2 realmente quería conocer a Mushi. Desesperadamente. Al fin y al cabo, conocer a la propia reencarnación era demasiado extraño y descabellado. Para alguien como Senju Hashirama, era incluso más intrigante que conocer a otra versión de sí mismo. Así que sí, el Hashirama N2 quería muchísimo conocer a Mushi. Para Uchiha Madara, esto era sin lugar a dudas una situación altamente incómoda, y una que le hacía sudar aún más. ¿Pero podía Madara negarse? Especialmente con Mushi ya enviándole una avalancha de mensajes de amigos con preguntas, sentía que ya no podía contener más la situación. Al final, Madara finalmente le envió a Mushi una respuesta, explicando que un viejo amigo acababa de regresar de completar una misión, y que había estado pasando más tiempo jugando juegos de ilusión con ese amigo últimamente, por lo que había estado menos disponible para jugar con ella. Luego, bajo la ansiosa mirada de la Hashirama N2, Madara apretó los dientes y envió otro mensaje. Entonces, Mushi, ¿te gustaría conocer a mi amigo? Él también tiene muchas ganas de conocerte. Madara había sopesado cuidadosamente sus palabras antes de enviarlas, lo que mostraba cuán cauteloso estaba siendo. No había otra opción. La forma en que se estaban desenvolviendo las cosas había entrado completamente en el punto ciego de conocimiento de Madara. Era un territorio completamente desconocido, e incluso él no entendía por qué estaba sintiendo un nerviosismo tan intenso e instintivo. He vivido tanto tiempo, que no he visto. Bueno, esto. Definitivamente no esto. Así que aunque Madara mantenía exteriormente su actitud distante y orgullosa, su yo interior ya estaba al borde de gritar como un hombrecillo en pánico. Sin duda, esto le generaba más presión que incluso aquella vez, cuando era niño, en que su amistad con Hashirama fue descubierta por su clan y lo atraparon con las manos en la masa. Lo único que Madara pensaba era, este desarrollo era demasiado avanzado, tan avanzado que incluso el viejo Madara sentía que no podía mantenerse entero. Y efectivamente, el siguiente mensaje de Mushi decía que tenía muchísimas ganas de conocer al amigo del senpai Radama, y que no podía esperar. ¿Para qué demorarlo? Lo mejor sería verse hoy, de hecho, ahora mismo sería perfecto. En otras palabras, impaciente, inmediata, ya. Esto disparó la presión de Madara a otro nivel más. Si no estuvieran dentro del mundo del juego de ilusión, probablemente ya estaría empapado en sudor. Sin duda, esto era más aterrador para él que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado antes. Una historia de terror verdadera y definitiva. Por desgracia para él, ninguna cantidad de reluctancia podía cambiar las cosas ahora.
La prueba estaba ante él, y detrás de todo había otro instigador. Sí, Uzumaki Kenshin. Disfrazada de otra persona, la propia princesa Uzumaki aguardaba con entusiasmo este escenario de encuentro en línea. Estaba absolutamente encantada con la idea, al punto de que apenas podía esperar. Dicen que todos tienen un agente del caos interior. La única pregunta es si lo dejan salir. Y en este caso, ese rasgo caótico había sido bien cultivado en Uzumaki Mito con el tiempo. Al fin y al cabo, ver a su esposo convertirse en una belleza joven y enérgica de cabello largo que pasaba todos los días con un anciano ya era lo suficientemente abstracto. Convertirse ella misma en un apuesto joven y unirse a todo eso lo hacía aún más absurdo. Dentro de ese absurdo, no era nada extraño que Uzumaki Mito desarrollara pasatiempos inusuales. Se podría decir que era simplemente una agente del caos de buen corazón. Ahora, ¿cómo se sentía otro potencial miembro de la familia, Senju Tobirama, respecto a todo esto? La respuesta. Senju Tobirama. ¿Qué? ¿Mi hermano mayor? ¿Qué tiene que ver conmigo? Está divirtiéndose, ¿por qué tendría que interferir? Además, estoy ocupado estudiando e investigando. No tengo tiempo para lidiar con sus tonterías. Así que por favor no me molesten. Estoy muy ocupado. Ese era el sentir compartido de ambos Tobiramas. Ninguno de los dos tenía el más mínimo interés en entrometerse en los asuntos de su hermano mayor. En lugar de preocuparse por los asuntos de Ashirama, los dos Tobiramas preferían trabajar juntos y avanzar constantemente en sus proyectos de investigación conjuntos. En cuanto a los pasatiempos, el Tobirama N2 disfrutaba el aprendizaje profundo en su espacio de estudio, mientras que el Tobirama del mundo principal pasaba el tiempo en el mundo de la ilusión con la Guardiana del Fuego, estudiando en su compañía. Sí, con la compañía de la Guardiana del Fuego, el Tobirama del mundo principal se declaraba verdaderamente feliz. ¿Su hermano mayor? Lo siento, no lo conozco. Por supuesto, al actuar en el exterior, el Tobirama del mundo principal se movía bajo la forma de una belleza de cabello blanco y ojos rojos. Para mayor seguridad, incluso tenía una identidad oficial de la aldea de la hoja como la de Musi. Su alias femenino oficial era simplemente Chico, un nombre que había usado antes. Un par perfecto con su hermana mayor Musi, y de igual manera descendiente de un Senju que había abandonado el nombre del clan para integrarse en la aldea de la hoja. Como nota al margen. La primera vez que el Tobirama N2 vio la versión de sí mismo como una belleza de cabello blanco y ojos rojos, quedó completamente atónito. Su mente entró al instante en el modo del pensador, inundada de conceptos y fórmulas arremolinándose. Por fortuna, Tobirama era rápido para adaptarse. Incluso si su contraparte era una mujer, era completamente natural. Este era un mundo paralelo. Las diferencias eran de esperarse. Pero cuando se enteró de que Chico, al igual que él, en realidad era un viejo de cabello blanco por dentro, el Tobirama N2 guardó silencio, con su cerebro entrando de nuevo en contemplación profunda, incluso más intensa que antes. Al final, lo aceptó con una especie de serenidad. Su mentalidad podría resumirse mejor como: no lo entiendo, pero estoy profundamente impresionado y lo respeto. Ese fue el recorrido del pensamiento del Tobirama N2, y solo podía expresar respeto. Para él, la vida ahora era plena y feliz. La alegría de un investigador, la búsqueda de la verdad, conocimiento y belleza infinitos por delante. No podía detenerse. Incluso si todo esto provenía de esos Uchiha intrínsecamente malvados, bueno, estos eran de otro mundo, así que no había necesidad de darle vueltas a eso. Además, mira lo que el Uchiha de este mundo había hecho de la aldea de la hoja. Se habían integrado completamente en ella. Seguir llamándolos intrínsecamente malvados sería ignorante. Así que el Tobirama N2 estaba tranquilo. Mientras mantuviera su vida feliz y completara las tareas asignadas, no había necesidad de pensar demasiado en nada. Ambas aldeas de la hoja ahora tenían sus propios líderes. No había necesidad de que una reliquia vieja que ya había sido enterrada una vez se preocupara. Si su otro yo no se oponía a convertirse en mujer, ¿por qué gastaría él energía en preocuparse? La felicidad, eso era lo único que importaba. Mira lo feliz que estaba su hermano mayor todos los días, jugando con Uchiha Madara. Ah, y para que conste, el Tobirama N2 podía aceptar esto porque era el Uchiha Madara del mundo principal, no el de su mundo. Mismo nombre o no, como no era el Madara de su mundo, no desencadenaba la misma irritación. Si lo hubiera sido, su actitud sería completamente diferente. En resumen, el Tobirama N2 era racional, pero también subjetivo. A menudo se burlaba en silencio del Madara de su mundo.
burlándose de cómo ese tonto dejó que Setsu Negro lo manipulara hacia un montón de decisiones desastrosas, al punto de que nadie en la nueva generación de ninguno de los dos mundos quería siquiera resucitarlo. El Madara del mundo principal, por otro lado, había tenido suerte. Distraído por los juegos de ilusión antes de cometer esos errores, escondiéndose bajo la aldea de la hoja, y desencadenando todos los giros inesperados que siguieron, en lugar de caminar por un sendero oscuro sin retorno. Solo pensar en esto le daba al Tobirama N2 la misma satisfacción que tomarse un enorme trago de cola helada en un sofocante día de verano. Con ese pensamiento, el Tobirama N2 no pudo evitar sacar una botella de cola, tomar un largo trago y soltar un eructo satisfecho. Sí, la vida iba cada vez mejor. Mientras tanto, mientras el Tobirama N2 y Chico se sumergían en el vasto océano de la investigación y el estudio, en el otro lado, Uchiha Madara ya había llevado a la Shirama N2 al juego Omeland para conocer a Mushi y a Uzumaki Mito. En el momento en que se encontraron, el Ashirama N2, desplegando su alegre energía social, sonrió de oreja a oreja y saludó con la mano. Jajajaja, hola ambas. Ustedes deben ser la señorita Mushi y el joven Kenshin que Radama mencionó, ¿verdad? Un placer conocerlos. Soy Gran Pilar, el amigo de Radama, encantado de conocerlos. El apodo Radama era el alias elegido por Madara. Su nombre real era demasiado sensible para revelarlo. En cuanto a Uzumaki Kenshin, a Madara no le agradaba este prometido de Mushi, pero sabía y aceptaba que Kenshin se pegaba a ella como una sombra, así que lo había mencionado de antemano. El nombre Gran Pilar venía de Uchiha Kei. Fue una sugerencia para el Ashirama N2 cuando aprendió los juegos de ilusión por primera vez y le pidió a Kei un buen nombre en línea. Al igual que en el mundo principal, donde Senju Ashirama en cierta ocasión le preguntó a Kei qué nombre de usuario usar y le dijeron Mushi, esta vez, con Mushi ya tomado, Kei usó el apodo que los fanáticos de Naruto en su vida anterior usaban con frecuencia para Ashirama. Podría haber parecido poco original para la gente del mundo ninja, pero a la Ashirama N2 le gustó. No le gustaban las tonterías llamativas. Al igual que su liberación de madera, que a pesar de parecer variada, se basaba fundamentalmente en combinaciones simples de poder, defensa, velocidad y control. Una vez que entendió que un apodo en un juego de ilusión era simplemente un nombre en línea, optó por algo sencillo y amigable. Así nació Gran Pilar, lo suficientemente único como para que nadie más lo hubiera reclamado. Volviendo al presente, el Ashirama N2 se presentó con cálido entusiasmo. Madara, como de costumbre, se mantuvo distante, pareciendo el sereno y desapegado del grupo, pero por dentro estaba nervioso. Había planeado encargarse él mismo de las presentaciones, pero el entusiasmo de Ashirama lo había hecho imposible, obligándolo a replantear sus palabras. Esto mostraba cuán desconcertado estaba realmente. Tanto que incluso una simple presentación había tenido que ser replanificada. Pero antes de que Madara pudiera decir algo, Mushi dio alegremente un paso al frente, jalando a Uzumaki Kenshin consigo, saludando a la Ashirama N2 con una amistosa energía brillante y jovial, como si nunca hubiera estado molesta antes. Al ver que todos se llevaban bien, Madara soltó un suspiro de alivio, su presión disminuyó y su iniciativa despertó. Rápidamente sugirió que todos jugaran el último ninja en el modo en línea. Nadie se negó. Mushi y el Ashirama N2 incluso estaban visiblemente emocionados. Solo Uzumaki Kenshin parecía un poco decepcionado. No hubo tanto drama como había esperado. Sí, un buscador del caos sin caos que presenciar estaba destinado a sentirse decepcionado. Y Kenshin entendió por qué Mushi era tan amistosa. Porque la pura calidez de ese otro Ashirama le hacía imposible rechazarlo. Al final del día, seguía siendo Senju Ashirama, la reencarnación del chakra de Asura. ¿Podía alguien realmente esperar que semejante persona se volviera hostil de inmediato y comenzara a maquinar? Eso sería malentender a Ashirama por completo. O quizás, sobreestimarlo. Poco después, los cuatro formaron equipo en el modo en línea del último ninja, cargando en el mapa del juego. El Ashirama N2 sugirió de inmediato llevar a cabo una misión en la ciudad que involucrara incendio, asesinato y saqueo. El paquete completo de villano. Madara no se sorprendió. Ya estaba acostumbrado. Mushi y Kenshin, sin embargo, parecían un poco atónitos. Nunca se habían imaginado que Ashirama querría ser un villano de lleno desde el principio. No encajaba para nada con sus expectativas. Pero tras un momento de sorpresa, los ojos de Mushi se iluminaron, su entusiasmo burbujeando hacia la superficie. Claramente, esto era algo que ella siempre había querido hacer, pero de lo que se había abstenido por precaución. Su pensamiento debió haber sido, como era de esperarse de mí mismo. Quiere hacer exactamente lo que yo siempre he querido hacer.
Capítulo 457, Uchiha Madara enfrenta una difícil elección, y la plataforma de creación de juegos es lanzada sin lugar a dudas. Ambas versiones de Senju Hashirama eran iguales. Cada una tenía un corazón ansioso por soltarse. Como se dijo anteriormente, Hashirama siempre había querido armar un poco de caos. Era solo su antigua posición y diversas circunstancias lo que lo obligaba a suprimir su verdadera naturaleza. Una vez liberado de la necesidad de contenerse, estaba destinado a hacer cosas escandalosas. En este momento, la sugerencia de la Hashirama N2 de jugar al gran villano encendió el entusiasmo de Mushi. No podía esperar para convertirse en uno de los malos, para abrazar plenamente el legado de los tres degenerados de los santos en el mundo del juego. Al ver que los miembros principales de los dos equipos estaban emocionados con la idea, los demás naturalmente apoyaron la propuesta. Uzumaki Kenshin le lanzó a Mushi una mirada sorprendida, luego miró a la Hashirama N2. Una expresión pensativa cruzó su rostro, sus ojos se entornaron ligeramente, y sus labios se curvaron en una sonrisa tenue, casi imperceptible. Interesante. JPG. Parecía que la princesa Uzumaki había encontrado una nueva fuente de diversión. Verdaderamente una ocasión alegre. Digna de Coca-Cola. Y así, comenzó el espectáculo de los mayores de Konoha interpretando a grandes villanos dentro del juego. Y rápidamente degeneró en peleas internas. La causa. Durante el juego, la habitual atracción gravitacional hacia Hashirama de Madara se activó, llevando a una cooperación constante entre él y el Hashirama N2, con un nivel de estrecho trabajo en equipo que sin querer dejaba a los demás de lado. Esto, por supuesto, molestó a Mushi. En su mente, ese tipo de trato era solo suyo. Todo lo que había experimentado durante el último año había reforzado esa idea. ¿Por qué entonces tendría que venir algún Senju Hashirama de un mundo paralelo a quitárselo? Este Uchiha Madara era del mundo principal, y ella también era del mundo principal. ¿Qué era ese otro Hashirama sino un forastero? ¿Un forastero viniendo aquí a robarle a su mejor amigo? Absolutamente intolerable. Así que Mushi tomó la iniciativa, iniciando una campaña para recuperar su tiempo con su mejor amigo. Su motivo era simple. Solo quería recuperar a su amigo. Sin plan más profundo. Pero el resultado fue que ella y el Hashirama N2 entraron en un estado de rivalidad abierta. Frente a Mushi, el Hashirama N2 no fue tan cortés o reservado como lo era con los demás. Saber que ella era su reencarnación borró esa inexplicable sensación de intimidación que sentía hacia otras personas. Era el caso clásico de ser manso con los demás pero sin reparos con uno mismo. Aunque Madara le había indicado que no revelara que Mushi era la reencarnación de Senju Hashirama, el Hashirama N2 ya la consideraba como sí mismo. Sus personalidades y gustos eran tan similares que ella era, en esencia, otro él. Y Hashirama no era alguien que tratara a las mujeres con consideración especial. Cuando se trataba de sí mismo, siempre estaba listo para golpear fuerte. Así que cuando se enfrentó a la hostilidad y las provocaciones de Mushi, las enfrentó de frente. Así, los dos dioses de los shinobi comenzaron a pelear por Uchiha Madara, cada uno decidido a que jugara el juego con ellos. Por ejemplo, durante una misión de robo a un banco, ciertas etapas requerían cooperación y asistencia mutua. Tanto Mushi como el Hashirama N2 llamarían a Madara para que los ayudara. Pero solo había un Madara. Y en este juego, no existía el jutsu del clon de sombra. Esto creaba el infame escenario de la pregunta de elección. ¿A quién ayudaría Madara? Un problema brutalmente difícil, que convertía a este hombre decidido en indeciso, al punto de romper a sudar frío. Aterrador. Absolutamente aterrador. Más aterrador que enfrentarse a las varias miles de manos verdaderas de sabio de Hashirama. 10 veces más aterrador, quizás 9. A un lado, Uzumaki Kenshin observaba fríamente, pareciendo un observador sin emociones. Pero bajo su mirada tranquila había una chispa de emoción. El estremecimiento de una buscadora del caos presenciando un drama monumental desplegarse ante sus ojos. Esto es exactamente lo que quería ver. No, todavía no podía reírse. No era el momento. Tenía que aguantarse. Pero ¿cómo podía alguien aguantarse ante algo tan gracioso? La princesa Uzumaki estaba al borde de convertirse en un meme viviente de reacción. Luego, demostrando que una buscadora del caos a menudo se convierte en parte del caos, Madara se giró de repente hacia Uzumaki Kenshin y dijo: Kenshin, pareces tener algunos problemas. Probablemente necesitas ayuda. Iré a darte una mano. Sin vacilar, corrió a ayudar a Kenshin, usando casualmente el apelativo amistoso Kenshin, mostrando cuánta presión estaba soportando. Y así, el melón cayó directamente en sus manos.
El rostro de Kenshin se tensó mientras miraba a Mushi y a la Shirama N2, encontrando a ambos atónitos ante la elección de Madara. Se miraron el uno al otro, y ambos lucieron una expresión de mutuo desprecio. Sí, habían entrado en el estado de me disgusta yo mismo, ganándose un pulgar arriba de cierto arquero de cabello blanco, piel oscura y vestimenta roja de otro mundo. Todo esto era observado abiertamente por Uchiha Kei mediante privilegios de administrador. El entretenimiento era abundante y continuo. Un despliegue perfecto de un escenario del camino de la alegría. Tras disfrutar brevemente del espectáculo, Kei volvió su atención a sus asuntos del negocio de juegos de ilusión, dejando la función de grabación activada para editarla más tarde como un documental. El evento del editor de mapas del continente del mundo ninja acababa de terminar. Todos los mapas ganadores fueron publicados, y los premios fueron anunciados. Se eligieron 10 mapas, clasificados por evaluación general, y a los creadores se les enviaron sus premios. Para los 3 primeros ganadores, se celebró una ceremonia de premiación. 2 de ellos eran de la aldea de la hoja y el país del fuego, y el tercero era del país del rayo. El resto del top 10 incluía varios más del país del fuego, pero también de otras naciones, lo que mostraba la imparcialidad del evento y dándole a otros la esperanza de que también podían lograr el éxito en la industria del juego de ilusión y la red de ilusión. Por supuesto, que la mayoría de los ganadores fueran del país del fuego y la aldea de la hoja era de esperarse. Al fin y al cabo, solo las regiones con acceso a la red de ilusión podían participar, y muchas naciones ni siquiera estaban conectadas. Entre los ganadores había un mapa creado por el grupo de Madara, aunque solo quedó en 8º lugar. No porque fuera malo. Era un mapa excelente y altamente profesional, la definición del diseño de alto nivel. Pero lo de alto nivel a menudo significa nicho, incluso dentro de la comunidad del juego de ilusión. Así que aunque recibió críticas profesionales estelares y altas puntuaciones de los jugadores, su bajo número de jugadores perjudicó su clasificación en un concurso ponderado por popularidad. Kei no quería que sus premios terminaran como ciertos desastres de la industria de juegos del mundo real, donde los críticos elogiaban algo hasta los cielos mientras los jugadores lo destrozaban hasta el suelo, creando una brecha que llevaba a los jugadores a abandonar tanto a los medios como a los desarrolladores. Ese tipo de escisión ya había ocurrido en la Tierra, desencadenando un rechazo global de los jugadores. Por supuesto, tales limitaciones no durarían para siempre. Las personas cambian, y Kei eventualmente traspasaría estas responsabilidades a otros. Tendría cada vez más cosas en su plato, e incluso en el tiempo libre, alguien tenía que estar a cargo. Siendo la naturaleza humana lo que es, la política y las travesuras eran inevitables. Kei no aspiraba a eliminarlas por completo, solo a intervenir cuando surgieran problemas reales. Si llegaba el momento, incluso podría adoptar un enfoque frío y destructivo. Romper todo y reconstruir desde cero. Pero eso estaba muy lejos. No había necesidad de preocuparse por ahora. Poco después de que terminara el evento, los jugadores que habían demostrado un talento e innovación excepcionales, hubieran ganado o no, fueron contactados por la Asociación de Juegos de la Aldea de la Hoja. Algunos habían perdido porque sus ideas no encajaban con el tema del concurso, a pesar de ser brillantes. Por ejemplo, si el tema del concurso era crear un mapa de todos contra todos caótico, pero tú creaste un mapa al estilo Dota, podría ser revolucionario, pero se desviaba tanto del enunciado que no pasaría la selección inicial. Kei había tomado nota de todo ese talento y ordenado a su gente que los reclutara como creadores de juegos oficiales. La Asociación de Juegos de la Aldea de la Hoja les proporcionaría una plataforma de desarrollo de juegos propia. Podrían crear sus propios juegos completos, para ser lanzados a través de la asociación y la red de ilusión, con reparto de ingresos para fomentar la creatividad y la pasión. El objetivo: cultivar una generación de verdaderos desarrolladores de juegos del mundo ninja. Los invitados estaban casi universalmente extasiados. Semejante honor era imposible de rechazar. Pero algunos dudaron, como ciertos espías de otras aldeas que habían sido seleccionados por su talento. Una de ellas era la principal espía de la arena, Yodo. Cautivada por las obras artísticas de Jiraiya, había demostrado su creatividad en este concurso, aunque estaba dividida. Convertirse en creadora de juegos podría darle acceso a los secretos del juego de ilusión, pero también la pondría bajo escrutinio. Su misión era infiltrarse en el liderazgo de Konoha, y estaba muy lejos de ese objetivo. Cambiar de rumbo ahora parecía una desviación. Aún así, no quería renunciar a la rara oportunidad. Genuinamente quería hacer juegos de ilusión, desde que descubriera el poder del editor de mapas en este evento. Kei, sabiendo exactamente quién era ella, también sabía que los espías tenían sus usos.
Un espía enfocado y capaz podía hacer mucho por Konoha, si se colocaba bien. Y durante el último año, Yodo había contribuido enormemente, siempre creyendo que con suficiente esfuerzo podría infiltrarse en el liderazgo de Konoha, trabajando así aún más duro. Kei también conocía sus gustos peculiares. Aunque era poco convencional que una mujer tuviera predilección por las obras maestras artísticas de Jiraiya, todos tenían sus rarezas. Él lo respetaba. Para este reclutamiento, Kei había planeado específicamente para ella. Así que cuando el empleado de la asociación de juegos vio a Yodo dudar, sonrió y dijo: "No se preocupe, señorita Yoko. Nuestra asociación solo proporciona la oportunidad. ¿Qué tipo de juego hacer es completamente su decisión? Ya sea un juego de ilusión normal o uno como las obras especiales del señor Jiraiya, no interferiremos, solo realizaremos una revisión necesaria antes del lanzamiento". Yoko era el alias de Yodo. Al escuchar esto, sus pupilas se sacudieron violentamente, un brillo aterrador destelló en sus ojos. Algo profundo dentro de ella había sido despertado. La posibilidad de crear su propia obra maestra al estilo Jiraiya era demasiado tentadora. Aceptó en el acto, dando así el primer paso en su rol como orgullosa artista, convirtiéndose en la primera competidora real de Jiraiya. El propio Jiraiya seguramente estaría encantado y lleno de anticipación. Al fin y al cabo, para un maestro del arte, apreciar las grandes obras de otro es en sí mismo una alegría. Capítulo 458, el estallido de la tercera gran guerra ninja. Uno tras otro, los nuevos desarrolladores de juegos comenzaron a sumergirse en su nuevo trabajo. La Asociación de Juegos de la Aldea de la Hoja también implementó políticas de incentivos para estas personas. Proporcionaron directamente una suma de financiamiento para que los nuevos desarrolladores no tuvieran que preocuparse por su sustento y pudieran dedicarse por completo a la gran empresa del desarrollo de juegos. Si estos desarrolladores necesitaban reclutar más asistentes o fundar sus propias empresas, podían presentar una propuesta a la Asociación de Juegos de la Aldea de la Hoja para solicitar un préstamo inicial. Era verdaderamente un préstamo de bajo interés, no destinado a obtener ganancias de ellos, sino genuinamente para crear la primera generación de desarrolladores de juegos en el mundo ninja. A partir de aquí, los juegos basados en Genjutsu entrarían verdaderamente en una etapa de florecimiento pleno, una era que marcaba el inicio de una nueva época para el género. La gente podría jugar cada vez más juegos de Genjutsu. Por supuesto, con más desarrolladores, estaban destinados a aparecer todo tipo de juegos malos. Esta era una inevitabilidad en el desarrollo de la industria del juego, una etapa que tenía que vivirse. Y esto no era necesariamente algo malo, porque incluso entre los juegos malos podían surgir ideas creativas. Cuando el número de ideas aumentara, inevitablemente nacerían obras excelentes. En ese momento sería exactamente cuando Uchiha Kei esperaría con ansias evaluarlas cuidadosamente. Por ahora, lo que Uchiha Kei necesitaba hacer era como un agricultor cuidando un huerto. Simplemente cultivar bien esos árboles frutales. Fue en tales circunstancias que, en febrero del año 48 del calendario de la aldea de la hoja, en la primavera del mundo principal, estalló la tercera gran guerra ninja. La aldea oculta de la niebla, la aldea oculta de la roca y la aldea oculta de las nubes lanzaron conjuntamente un ataque sorpresa con el nombre en clave Primavera del Mundo Ninja, golpeando directamente a la aldea oculta de la arena. Sí, el objetivo no era la aldea de la hoja, sino la de la arena. Llevaron a cabo una guerra relámpago para destruir una nación, similar a atacar sin la menor vacilación, asestándole a la aldea de la arena un golpe devastador en una sola batalla, matando al tercer Kazekage, reconocido como el Kazekage más poderoso, junto con un gran número de la élite de la aldea de la arena. En efecto, la aldea de la arena sufrió una calamidad catastrófica, convirtiéndose en una espina clavada en el costado de otras aldeas importantes. En cuanto a por qué ocurrió esto, fue porque tras cooperar con la aldea de la hoja, la aldea de la arena había obtenido demasiados beneficios. La promoción de las arcades de la aldea de la hoja, la gran cantidad de contratos ninja y las numerosas oportunidades de trabajo proporcionadas habían hecho que la economía de la aldea de la arena quedara profundamente ligada a la de la hoja. Aunque el tercer Kazekage seguía creyendo que la aldea de la arena era una fuerza independiente, y su fortaleza económica había aumentado enormemente gracias a la cooperación con la hoja, haciendo que la vida mejorara día a día, permanecía inconsciente de los peligros potenciales de semejante vinculación económica. Incluso si percibía que algunos ninja de la arena tenían una favorabilidad excesivamente alta hacia la hoja, sin ningún estudio formal de economía y sin precedentes históricos en el mundo ninja a los que referirse, no podía comprender los riesgos implicados.
Quizás lo intuía un poco, pero de nuevo, sin conocimiento sistemático y sin ningún ejemplo pasado al que recurrir, no podía comprender verdaderamente los peligros de la interdependencia económica. De hecho, incluso en el mundo real antes del siglo XXI, muchos líderes nacionales o caían en la trampa o no lograban entenderla, creyendo que una alta vinculación económica no tenía un peligro real, al menos no suficiente para amenazar su propio poder y gobierno. Fue solo después del siglo XXI, cuando el Internet se desarrolló y la velocidad del intercambio de información creció exponencialmente, que los peligros de la vinculación económica fueron ampliamente reconocidos. Así que no era que el tercer casecaje fuera estúpido. Simplemente no entendía los riesgos. Incluso dentro de la aldea de la hoja, muchas personas tampoco lo entendían. Pensaban que enviar grandes pedidos y dinero a la aldea de la arena y al país del viento era una tontería, simplemente regalar el dinero de la hoja a otro país. Sin estudio sistemático, sin precedentes históricos, y sin que la hoja usara esta vinculación económica para manipular a la aldea de la arena o al país del viento, la gente simplemente no podía entender lo que estaba en juego. De hecho, debido a que esta profunda vinculación traía una cooperación tan estrecha, otras potencias veían a la aldea de la arena y al país del viento como completamente subordinados a la hoja, como aliados leales que habían recibido innumerables beneficios y estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por la hoja. Por ejemplo, entre las numerosas misiones ninja que la hoja subcontrataba, la aldea de la arena recibía la mayor parte, lo que significaba que muchos ninja de la arena esencialmente trabajaban para la hoja y el país del fuego. Aunque tomar misiones y completarlas era estándar para cualquier ninja, y estas misiones eran inofensivas para la arena o el país del viento, desde afuera parecía que la aldea de la arena trabajaba sin parar para la hoja, ganando una fortuna de ellos, desarrollando su aldea según el modelo de la hoja, y actuando como la vanguardia de la hoja. En semejante situación, ¿para qué mantener a una aldea así una vez que comenzara la tercera gran guerra ninja? Naturalmente había que atacarla con un rayo y destruirla. Esta guerra no era solo la voluntad de las aldeas principales. También estaba impulsada por los daimi de varias grandes naciones. Entre ellos estaba incluso el daimi del país del viento, quien ya tenía malas relaciones con la aldea de la arena y ahora veía tanto a ella como a la hoja como amenazas a eliminar. ¿Por qué? Porque el dinero que la hoja invertía en el país del viento pasaba todo por las cuentas de la aldea de la arena, no al propio daimi. Como resultado, la mayor parte de la inversión de la hoja en el país del viento estaba vinculada a la arena. En el último año y medio, la hoja había invertido al menos más de 5.000 millones de ri en el país del viento. Era una suma astronómica que podría enriquecer a incontables personas en el país del viento, pero el daimi no recibía ninguno de los grandes beneficios. ¿Podía el daimi tolerar esto? Por supuesto que no. Para él, la hoja y la arena actuaban en el país del viento con total impunidad, como si planearan reemplazarlo. Peor aún, fue confirmada una inteligencia que aterrorizaba al daimi y a los nobles de todas las naciones. El daimi del país del fuego ya había sido completamente controlado por la hoja. La hoja había establecido, con el tiempo, control total sobre todo el país del fuego, de tal forma que el país podía funcionar sin problemas incluso sin un daimi. Para el daimi y los nobles, reliquias de la vieja era, esto era una pesadilla, completamente inaceptable. Aunque la hoja mantuvo al daimi del país del fuego como una figura decorativa, nadie podía adivinar qué podrían hacer a continuación. La hoja ya había hecho lo impensable. Controlar al daimi y con ello a todo el país del fuego, algo mucho más aterrador que lo que Ans de la Salamandra hizo en su día. En aquel entonces, Ans solo había eliminado al daimi del pequeño país de la lluvia, y eso solo había provocado la supresión de todos los flancos. Ahora, las acciones de la hoja eran mucho más peligrosas. Así, se formó una alianza liderada por daimi y nobles, presionando a varias aldeas importantes y a sus pequeñas naciones aliadas para unirse y aplastar a la hoja. Con el pleno respaldo de los nobles, la alianza actuó en secreto y rápidamente llegó a un consenso sobre un plan de batalla. Originalmente, habían querido esperar a que la hoja se deteriorara, pero el rápido desarrollo de la hoja y su audacia al controlar al daimi del país del fuego los impactó tanto que actuaron de inmediato. La hoja tenía que morir. Ese fue el consenso. Para garantizar el éxito, primero cortarían las alas de la hoja. El primer objetivo era naturalmente la aldea de la arena, vista como subordinada a la hoja. Incluso el daimi del país del viento quería que la aldea de la arena fuera destruida. Esta era la oportunidad perfecta. Así, el tercer casecaje fue atraído a la capital del país del viento con el pretexto de una reunión, solo para ser emboscado por combatientes de nivel caje de otras aldeas.
Aunque las relaciones entre la arena y su daimi habían sido tensas, el Kasekage nunca imaginó que el daimi actuaría personalmente contra él. Milenios de tradición sugerían respeto mutuo. Como resultado, fue completamente desprevenido, y en el repentino ataque conjunto, él y todos sus guardias de élite fueron asesinados en el acto. Después de eso, la aldea de la arena, completamente desprevenida, fue atacada con un rayo, sufriendo una derrota aplastante. Al final, fue Rasa quien lideró a un pequeño número de supervivientes para escapar, huyendo a la hoja en busca de ayuda. La hoja, fingiendo sorpresa, despachó rápidamente fuerzas para ayudar. Finalmente, aseguraron parte del país del viento cerca de la frontera con el país del fuego como el último territorio restante de la arena. En ese punto, todas las fuerzas lanzaron una guerra total y ataques sorpresa contra la hoja. La tercera gran guerra ninja había comenzado oficialmente. La estrategia de la Alianza Ninja era golpear a la hoja y al país del fuego antes de que pudieran prepararse, creyendo que con la arena, su aliada más fuerte, paralizada, la hoja sería incapaz de resistir un asalto en múltiples frentes. Al menos, ese era el plan. Pero la alianza quedó atónita al descubrir que la hoja había anticipado cada uno de sus movimientos. En cada punto de emboscada, los defensores ya estaban en su lugar, lanzando feroces contraataques e infligiendo grandes pérdidas a los atacantes. Solo entonces la alianza se dio cuenta de que la hoja había estado completamente al tanto de sus planes desde el principio. Claramente, toda su inteligencia había sido comprometida. Esto desencadenó una masiva crisis de confianza dentro de la alianza, incluso entre sus rangos más altos. Alguien en la cima debía estar filtrando información. En la cuarta gran guerra ninja de la línea temporal original, la alianza tuvo un problema similar, pero el liderazgo y el discurso de Gaara resolvieron el problema de confianza, y más tarde fue revelada la existencia del Setsu Blanco, maestros de la infiltración y el espionaje. Ahora, sin embargo, esta alianza más débil no tenía a Gaara, no tenía conocimiento del Setsu Blanco y, por lo tanto, no tenía forma de resolver la desconfianza que se profundizaba. La verdad era que la hoja lo había sabido todo no por un traidor interno, sino porque la capacidad de recopilación de inteligencia del Setsu Blanco no tenía rival. Monitoreaba a la alianza desde su creación, asegurando que todos los planes estuvieran bajo la vigilancia de la hoja. Sí, la hoja había dejado deliberadamente que la aldea de la arena fuera destruida. Al fin y al cabo, ver a la arena ser aplastada por la alianza era la oportunidad perfecta para obtener control total sobre ella. Capítulo 459, la tercera gran guerra ninja que pone fin a todas las guerras. Kaguya Tsutsuki entra al gran mundo del genjutsu. La tercera gran guerra ninja en el mundo principal estalló de manera repentina e inesperada. Sin embargo, aunque la guerra había sido iniciada por una fuerza aliada formada por facciones fuera de la influencia de la aldea oculta de la hoja, la decisión de cuándo terminaría no era de ellos tomarla. Poco después de que la primera ola de la ofensiva de la alianza fuera repelida, una noticia devastadora los golpeó como un rayo. Todos los Jinchuriki, las armas nucleares de sus respectivas facciones, habían sido atacados. Excepto por el de una cola de la aldea de la arena, los Jinchuriki de la bestia de 2 colas a la de 8 colas fueron todos asaltados por operativos de la hoja. Fueron completamente incapaces de resistir y todos fueron capturados. Esta eficiencia superaba con creces el ritmo del Akatsuki en la línea temporal original al recolectar las bestias con cola. Estaba a la par de un ataque directo del propio clan Tsutsuki. Esto se debía a que la alineación estelar que la hoja desplegó aplastaba el nivel del Akatsuki por comparación. Dejando de lado los numerosos poderosos del mundo principal de la hoja, incluso la segunda hoja había enviado a muchos a ayudar, incluidos los Hokage resucitados de generaciones pasadas. Incluso Hashirama Senju, pacifista por naturaleza, eligió dar su apoyo total. Esta guerra había sido iniciada por otras fuerzas en una coalición deshonesta, y dado que la deuda del mundo principal de la hoja con la segunda hoja nunca podría ser totalmente pagada, naturalmente dieron su apoyo completo. Incluso Amura Tsutsuki, hermano menor del sabio de los 6 caminos, tomó acción. Aunque suspiró con impotencia ante la visión de la guerra, tras un estudio sistemático, Amura entendió que solo librando una guerra para unificar el mundo ninja podría lograrse una paz duradera y verdadera prosperidad. Así, incluso si las otras potencias no la hubieran iniciado, la hoja eventualmente habría lanzado tal guerra por sí misma. Ahora, la única diferencia era que la guerra simplemente había sido llevada a la realidad antes de tiempo. Y la hoja no tenía intención de terminarla rápidamente. Si bien podría haber conquistado todo el mundo ninja de una sola vez, aplastando toda oposición como madera podrida, eso dejaría demasiados peligros ocultos.
Por ejemplo, sin suficiente personal para gobernar el territorio recién tomado, tendrían que depender de las viejas potencias para ayudar a administrarlo. Una vez que esos elementos echaran raíces bajo el nuevo sistema del mundo ninja, traerían todo tipo de influencias nocivas, requiriendo aún más esfuerzo para erradicarlas más adelante. En lugar de dejar tales riesgos, la hoja decidió usar la guerra para conquistar, gobernar e integrar gradualmente cada región por turnos. Planeaban tardar 3 años en esto, con objetivos por fases. ¿Qué? Con el poder actual de la hoja, la guerra no podía durar tanto, que podían terminarla en meros días como la Cuarta Gran Guerra Ninja en la línea temporal original. Como dije, el momento de inicio de la guerra fue decidido por esos otros tontos, pero el momento de su fin era decisión de la hoja. Una vez que la guerra comenzó, tenían una causa justa. Mientras la hoja rechazara cualquier oferta de armisticio y mantuviera un estado de guerra, esta tercera gran guerra ninja podía continuar en nombre para siempre, sin pausa. Naturalmente, las viejas potencias buscarían la paz eventualmente. Ante la derrota, encontrar un final digno era una tradición en el mundo ninja. Pero esta vez se enfrentaban a la hoja de la nueva era y al nuevo país del fuego. Pronto se darían cuenta de que todo lo que alguna vez valoraron no tendría ningún valor en la nueva era. En cuanto a la dificultad de unificar e integrar el mundo ninja en 5 años, habría desafíos, sí, pero no habría escasez de talento. Esto se debía a que la hoja ya había implementado el uso a gran escala de pergaminos de aprendizaje bajo su control, produciendo constantemente talento, no solo administradores, sino también científicos y trabajadores especializados. Por ejemplo, las granjas y ranchos recién establecidos tenían todos programas de capacitación especializados para que los individuos capaces pudieran ponerse a trabajar rápidamente. Se había implementado un sólido sistema de recompensas y castigos, junto con una supervisión estricta, para prevenir la corrupción o el abuso. En estos sistemas se incorporaron salvaguardas, con muchos departamentos monitoreándose entre sí. Incluso si la supervisión en su conjunto se deteriorara, aún había un mecanismo de seguridad. Los leales Setsu blancos, siempre presentes y desprovistos de egoísmo humano, actuarían como los últimos ejecutores para garantizar que no hubiera situaciones de demasiado lejos del trono. En el futuro previsible, el dominio de la hoja permanecería limpio, eficiente y rebosante de ambición. Y con poder sobrehumano, muchos problemas podían resolverse de maneras extraordinarias. Tomemos como ejemplo las bestias con cola capturadas. Naturalmente, las bestias con cola se resistieron, al igual que sus Hinjiki. La hoja tenía una solución madura. Enviar a todas las bestias con cola al mundo del genjutsu para que entusiasta y amorosamente interactuaran con las bestias con cola del segundo mundo ninja, bajo el liderazgo de Tamamo no Mae como su hermana mayor. La hoja ni siquiera necesitaba involucrarse personalmente. Cualquier Hinjiki que pudiera ser reclutado fue incorporado como herramienta de la hoja. Los que no podían simplemente fueron ejecutados. El mundo principal de la hoja no mostró misericordia aquí, ni había necesidad de hacerlo. Para las tierras recién conquistadas, Uchiha Kei podía invocar los espíritus heroicos de antiguos Kage de esas aldeas para ayudar a gobernarlas y estabilizarlas después de la guerra. Si bien esos espíritus podrían negarse a luchar contra sus propias aldeas, no tenían objeción a administrarlas después, especialmente cuando se les recordaba sutilmente. No querrías que tu vieja aldea cayera en la ruina, ¿verdad? Para las otras potencias, esta guerra estaba destinada a remodelar todo el mundo ninja. Para la hoja actual, era simplemente el proceso necesario para dar paso a la gran reforma. En puro poderío, la hoja no tenía rival, tanto en poder individual como colectivo. La red de Genjutsu les daba una comunicación en el campo de batalla muy superior, y los Setsu blancos les daban un dominio total de la inteligencia, convirtiendo al enemigo en un libro abierto. Su fortaleza económica era igualmente abrumadora. Incluso durante tiempos de guerra, la hoja seguía obteniendo ganancias. Solo cerraba las salas de juego y retiraba a los miembros de la asociación, mientras mantenía abiertas las rutas comerciales. Nunca se debe sobreestimar el límite moral de los comerciantes y nobles. Incluso sabiendo que comerciar con la hoja era ayudar al enemigo, incontables personas lo seguían haciendo porque era simplemente demasiado rentable. Si bien el comercio, especialmente las importaciones, se veía inevitablemente afectado, los vínculos estables con el segundo mundo ninja significaban que simplemente podían aumentar las importaciones desde allí. La segunda hoja estaba encantada con esto, ya que le permitía absorber más volumen comercial y compensar los déficits comerciales.
Los bienes del mundo principal eran como productos industriales siendo volcados en un país agrícola, y aunque esa no era la intención de la hoja, el efecto era similar. Compensar ese desequilibrio era un enorme beneficio para la segunda hoja. Para entonces, el liderazgo de la segunda hoja había desarrollado una sólida comprensión del comercio y la economía, especialmente tras establecer su propio mundo de Genjutsu, completo con su espacio de aprendizaje estándar para los miembros. En resumen, la guerra apenas obstaculizó al mundo principal de la hoja y al país del fuego, pero afectó gravemente el sustento y las economías de otras naciones. A corto plazo, esto no era catastrófico, pero a largo plazo, lo sería. Fue bajo tales circunstancias que el Akatsuki del mundo principal fue contactado para una misión. Habiendo buscado a la hoja por sí mismos desde hacía tiempo, el Akatsuki estaba ahora firmemente bajo su control, no por la fuerza, sino a través de ideales compartidos de paz, en línea con la visión de los fundadores de la organización. Yaiko, Nagato y Konan habían sido educados constantemente por la hoja. Aunque no habían sido introducidos al gran mundo del Genjutsu, habían aprendido mucho en el espacio de aprendizaje a través de pergaminos, y después de que la red de Genjutsu se conectara en línea, podían recibir educación en cualquier momento y lugar. Para entonces, el Akatsuki era un fiel partidario de la hoja, completamente convencido de su justicia y legitimidad, y seguro de que podía traer una paz verdadera al mundo ninja. Cuando estalló la guerra, el Akatsuki naturalmente se puso del lado de la hoja, listo para luchar junto a ellos. Sin embargo, la hoja rechazó su asistencia en combate directo, enviándolos en cambio a extender su influencia en otras naciones. No debían enfrentarse al enemigo directamente, sino infiltrarse en zonas rurales y aldeas, difundiendo la conciencia de clase e ideas reformistas en las bases a través de operaciones de guerrilla detrás de las líneas enemigas. En un mundo sobrehumano, la rebelión popular sin apoyo no lograba nada más que la muerte, pero con el respaldo de la hoja, era un asunto completamente diferente. En la cultivación de talentos extraordinarios, la hoja superaba a todas las demás naciones combinadas, tanto en calidad como en cantidad. Así, las fuerzas que el Akatsuki desarrollara detrás de las líneas enemigas podían ser llevadas silenciosamente al país del fuego para entrenamiento, o tener especialistas de la hoja enviados a ellas, todo bajo el disfraz del Akatsuki. Esto crearía fuerzas populares genuinas que, cuando fuera necesario, podrían cooperar con la hoja para lanzar acciones transformadoras y golpear las estructuras de poder de esas naciones. Estos individuos entrenados también podrían servir como futuros administradores locales en el nuevo mundo ninja, permitiendo una integración más rápida. El mundo principal de la hoja había considerado cada aspecto de esta guerra, y todos los preparativos estaban completos. Ahora era simplemente una cuestión de ejecución. En un mundo sobrehumano, muchas tareas que eran difíciles en otros lugares eran mucho más fáciles. Con suficientes sobrehumanos y suficientemente fuertes, el objetivo monumental de unificar el mundo se volvía mucho menos intimidante. No estaba exento de complejidad, pero ejecutando el plan paso a paso, podía lograrse sin contratiempos. Los preparativos de la hoja habían sido demasiado meticulosos, y los efectos de trampa que Uchiha Kei aportaba eran demasiado abrumadores. Y ahora, la siguiente trampa estaba a punto de llegar, apuntando a la propia Kaguya Tsutsuki. 8 meses después de que Amura Tsutsuki fuera llevado a la hoja, todos los preparativos estaban completos para atraer la conciencia de Kaguya al gran mundo del Genjutsu. Amura había sido fundamental en esto, y como hijo devoto, una vez que experimentó la belleza del gran mundo del Genjutsu, se propuso traer allí a su madre sellada para una vida mejor. Para garantizar que Kaguya no pudiera usar el gran mundo del Genjutsu como medio de escape, Amura proporcionó a Uchiha Kei una ayuda significativa en el desarrollo de las habilidades del Rinnegan. Durante este tiempo, los lanzamientos de juegos de la misión principal de Uchiha Kei habían alcanzado una nueva etapa. Se lanzaron 3 nuevos juegos. Si bien ninguno era una obra maestra triple A como el último ninja, todos eran obras de alta calidad que tuvieron un buen desempeño en el enorme mercado, completando otra etapa de su misión principal. El siguiente hito requería 5 millones de jugadores. 5 millones no se alcanzarían rápidamente. Se necesitarían buenas condiciones económicas y de vida en ambos mundos ninja para lograrlo. Aún así, la recompensa de la misión impulsó de nuevo el poder de Uchiha Kei. Si bien su sistema de red mental no avanzó más, la fuerza de su Rinnegan había alcanzado ahora el nivel del sabio de los 6 caminos. Con este nivel de poder, estaba seguro de poder atraer la conciencia de Kaguya al gran mundo del Genjutsu e impedir que escapara. Una vez que todo estuvo listo, Uchiha Kei acompañó personalmente a Amura a la luna.
Usando el acceso de Amura, entraron al interior de la luna y llegaron al lugar donde Kaguya estaba sellada. Mirando a Kaguya durmiendo dentro de su capullo, Uchiha Kei la estudió con curiosidad. Aunque la había visto antes a través de los ojos del Setsu blanco, verla directamente era una experiencia diferente. Especialmente con el Rinnegan activo. Lo que veía era completamente diferente a la visión normal. A su lado, la mirada de Amura sobre su madre dormida estaba llena de emociones complejas, desgarrado hasta el extremo. Al final, todo se transformó en aceptación. Con un asentimiento hacia Uchiha Kei, Amura se preparó para cooperar, usando el genjutsu para atraer la conciencia de Kaguya al gran mundo del genjutsu. Capítulo 460, el plan convertir a Kaguya Tsutsuki en una ermitaña es un gran éxito. Kaguya Tsutsuki sentía como si hubiera estado soñando durante un tiempo muy largo. El sueño era tan largo que había olvidado el tiempo, olvidado el espacio, olvidado todo, hasta que el mundo entero parecía ilusorio, irreal y falso. ¿Cuándo había entrado en semejante estado? Kaguya se sumió en sus pensamientos. Y entonces, la progenitora del chakra en el mundo ninja recordó. Fue ese día. El día en que fue traicionada por los dos hijos que amaba, sellada por ellos cuando unieron fuerzas. Kaguya no podía comprender por qué sus amados hijos la traicionarían. Solo sabía que de repente declararon que había actuado mal, que tenía que detenerse, que toda esta tragedia tenía que terminar, antes de atacarla sin previo aviso. Aunque era la progenitora del chakra y poseía un poder inimaginable, su experiencia en batalla era muy escasa. La traición repentina de sus hijos la golpeó profundamente, y su amor por ellos significaba que no podía obligarse a matarlos. Así, la diosa del conejo, noble princesa de los Tsutsuki, fracasó. Sellada por sus hijos ingratos, convirtiéndose en la luna del mundo ninja, durmiendo en el espacio exterior. Tan doloroso. Tan amargo. Tan triste. ¿Por qué? ¿Por qué sus hijos la traicionaron? ¿Por qué se volverían contra su madre por el bien de simples mortales? ¿Por qué? Agoromo, Amura, ¿por qué me traicionaron? Las lágrimas resbalaron silenciosamente por su rostro, y en ese momento, sus ojos se abrieron instintivamente. Después de lo que se sentía como eras incontables, Kaguya de repente descubrió que podía ver de nuevo, ver las cosas del mundo. Sin embargo, todo lo que veía era extraño y desconocido. ¿Por qué estaba en una vasta pradera desconocida? ¿Por qué estaba repentinamente libre? ¿Por qué había abandonado el sello así como así? ¿Había tenido éxito Setsu Negro? Pero esta sensación era extraña. Débil, sin el más mínimo rastro de su chakra, y sin el poder de las 10 colas. ¿Qué estaba pasando? Desconcertada, Kaguya miró hacia abajo, a sus manos. Sus manos Tsutsuki, pálidas y esbeltas, parecían tan fuera de lugar, tan frágiles, débiles de una manera que nunca había experimentado antes. En este momento, lucía exactamente como la versión del anime antes de comer el fruto del árbol Dios, un diseño original del anime. En el manga original, Kaguya aparece desde el principio en su forma Tsutsuki completa, sin tal período frágil donde los mortales pudieran matarla fácilmente. Ese diseño del anime incluso contradecía la historia secundaria oficial de Boruto, que afirmaba que Kaguya había emboscado y matado a Ishiki Tsutsuki. Dado el poder de Ishiki, Kaguya solo podría haber tenido éxito en su forma completa, no en la versión frágil similar a un humano del anime. Así, como la Kaguya fiel al manga del mundo principal, estaba completamente desconcertada por este estado débil. Nunca se había sentido tan débil, tan desconocida que se preguntaba si estaba soñando. Y entonces, una voz masculina profunda y magnética habló. Sí, para ti, este estado es verdaderamente débil. Nada como tu punto máximo. Esto se debe a que este no es el mundo real. Es simplemente un mundo de genjutsu. Tu cuerpo verdadero sigue sellado. Solo tu conciencia ha sido traída a este mundo de genjutsu. Y por cierto, tu voluntad hecha carne, tu tercer hijo, Setsu Negro, ya ha sido eliminado. Así que puedes dejar de esperar que te libere del sello. Ante estas palabras, Kaguya se giró bruscamente para mirar al que hablaba. Un joven de cabello negro con una sonrisa tranquila. Era Uchiha Kei. Amura Tsutsuki no estaba aquí. No porque Kei le negara la entrada, sino porque el fundador del clan Hyuga había elegido no reunirse con su madre todavía. Frente a Kaguya, el corazón de Amura estaba lleno de culpa y tristeza, junto con un fuerte impulso de evitarla. Decidió esperar hasta que ella se hubiera adaptado al mundo del genjutsu y se hubiera preparado mentalmente antes de reunirse, dándose también tiempo para prepararse emocionalmente. Sus sentimientos eran tan contradictorios que, avergonzado pero resuelto, le encomendó a Kei el cuidado de su hermosa, ingenua y algo dulce madre.
Esto dejó a Kei internamente sin palabras. A medias queriendo burlarse de Amura por evitar a su madre mientras le pedía a otro hombre que la cuidara, como si un paso en falso pudiera llevarlo a ganar un padrastro. Por supuesto, eso se quedó como un chiste interno. Aún le daba al ancestro el respeto que merecía. Así, Kei se enfrentó ahora a Kaguya solo. Ella fijó su puro Byakugan en él, sin el Sharingan de transmigración en su frente y sin los cuernos de su forma Tsutsuki. En este estado, era una belleza de cabello plateado del más alto nivel. Su apariencia y porte impecables, quizás la mujer más hermosa en la historia del mundo de Naruto. Bajo esa intensa mirada, Kei no podía negar que Kaguya era verdaderamente impresionante. No era de extrañar que ocupara el top 5 de las listas de belleza natural de la serie año tras año. Entonces, Kaguya habló con una voz fría pero etérea. ¿Tú, eres descendiente de Agoromo? Kei sonrió y asintió, sin negarlo. Sí, ancestro Kaguya. Soy efectivamente del linaje de Agoromo Tsutsuki, el sabio de los 6 caminos. Pero eso es todo. Nada más me conecta a él. Kaguya guardó silencio por un momento antes de preguntar. Entonces, Sexo Negro fracasó. ¿No hay forma de liberarme del sello? Kei asintió, y luego negó con la cabeza. Al ver su expresión confundida, casi ingenuamente desconcertada, explicó. Sexo Negro sí fracasó. Ya no puede causar problemas en el mundo ninja. Pero liberarte del sello, eso no es imposible. Solo que no se hará por ahora. Kaguya inclinó ligeramente la cabeza, pensando, y eventualmente captó el punto clave. Entonces, ¿en el futuro me liberarás del sello? Kei asintió. Cuando llegue el momento adecuado, sí. Pero no a corto plazo. Mientras tanto, puedes vivir aquí, en este mundo de Genjutsu. Su sereno Byakugan pareció iluminarse. ¿De verdad, me liberarás en el futuro? Si es así, esperaré aquí en paz. Con eso, se arrodilló con gracia al estilo formal de una antigua princesa de una nación isleña. La espalda perfectamente recta, la postura impecable, claramente capaz de mantenerla durante mucho tiempo sin incomodidad. Incluso en el mundo del genjutsu, donde los datos del cuerpo reflejaban la realidad, esto era impresionante. Incluso gravemente debilitada, seguía siendo formidable. También la hacía parecer adorablemente ingenua. Simplemente creyó las palabras de Kei y se preparó para esperar tranquilamente su liberación. Kei se quedó sin palabras. No es de extrañar, pensó, que la historia original del anime la mostrara siendo engañada por un hombre manipulador para que diera a luz a un hijo. Esta Kaguya era verdaderamente fácil de convencer. Pero en realidad, ella había visto que Kei estaba diciendo la verdad. Como Amura le había dicho a Kei hacía mucho tiempo, Kaguya podía detectar mentiras, así que la honestidad era la única política. Las palabras de Kei sobre posiblemente liberarla algún día eran genuinas, acordadas con Amura. Liberarla del todo era imposible, pues como progenitora del chakra, inmediatamente buscaría reclamar todo el chakra del mundo. El primer paso era hacerla abandonar ese camino extremo. El plan era simple. Dejarla experimentar las alegrías de esta era, y mostrarle que los Tsutsuki ya no le representarían la amenaza mortal original. El segundo objetivo tomaría tiempo. El primero podía lograrse rápidamente. Así que Kei usó sus privilegios de administrador para construirle una lujosa mansión moderna dentro del mundo del genjutsu. Kaguya parecía desconcertada. No entendía qué estaba haciendo, ni qué le ofrecía semejante mansión. Kei no la dejó adivinando. Como un vendedor profesional, le presentó todos los lujos de la mansión. El interior de la mansión solo cubría más de 3.000 metros cuadrados, con un gimnasio, salas de entretenimiento y un pabellón deportivo interior. Un hogar de lujo verdadero. La llevó adentro, mostrándole diversas instalaciones, y le sirvió comida y bebida para probar. A través de la perfecta simulación sensorial del mundo del genjutsu, el sabor de los finos postres y las bebidas con capas abrumó su paladar. Nunca había probado nada tan delicioso. Como noble princesa Tsutsuki, provenía de una cultura sin tradición culinaria. Cuando gobernó el primitivo mundo ninja, tampoco había una cultura gastronómica refinada. Era la primera vez que experimentaba verdadera cocina gourmet y bebidas exquisitas. A continuación, Kei la llevó a un cine privado y proyectó una película de grandes efectos especiales. Aunque la película era ficticia, Kaguya estaba completamente absorta. Incapaz de apartar la vista, hechizada incluso cuando no entendía completamente la trama. Luego la llevó a la sala de estar, encendió un televisor de 100 pulgadas y le enseñó a ver televisión. De nuevo, quedó fascinada, indefensa ante semejante entretenimiento.
Cuando finalmente emergió del mundo de la televisión, Kei la llevó a la sala de juegos, encendió una consola y le presentó el encanto de los videojuegos. Estos eran juegos de la Tierra, ni siquiera juegos de Genjutsu todavía. Aún así, el camino de Kaguya hacia convertirse en una ermitaña de tiempo completo se aceleró rápidamente. Quedó completamente enganchada, no fingiendo, sino genuinamente cautivada. Estas eran cosas a las que simplemente no podía resistirse. Después de una larga sesión, Kei la llevó a probar otras actividades. Esquí, carreras, surf, natación. Cualquier cosa en tierra o en el mar, pero nada en el aire. Volar era algo básico para Kaguya, así que los deportes extremos aéreos la aburrían. Las actividades en tierra y en el mar, en cambio, eran raras novedades. Para cuando había probado estas, estaba lista para algo nuevo. El momento perfecto para que los mods del juego del mundo del Genjutsu se conectaran en línea. Esto le permitiría entrar a cualquier cantidad de mundos de juegos simulados y vivir incontables vidas de juego diferentes y realistas. En resumen, el futuro de Kaguya estaba decidido. Convertirse en una super ermitaña era su destino definitivo.